Bueno, empezamos, Gusta, que ya Yo, veo que yo ya yo te ya vi que estoy estás, mandando, yo ya estoy mandando cosas, boludo. yo te vi que estás como con chiche nuevo, ¿no? Como gurí chico con chiche nuevo. Ah, pará que hay eco, ¿eh? No sé si sos vos o soy yo. No, no, yo no tengo nada, así que yo imposible. ¿Y de dónde puede ser mi eco? ¿Estás grabando directo de la pantalla? Ah, puede ser que me esté saliendo el eco del... Eso es lo que yo no quería, ¿ves, boludo? Eso es lo que yo no Ustedes no quería, saben, ¿entendés? hace 3 horas estamos preparando este directo, ¿verdad? Lo Hace tres. largaste, ¿no? Sí, ya está alargado. Hola a todos, pequeños mandantes. Espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a hablar un poco del tema de Marvel, ¿eh? Que estaban preguntando ahí, que pregunta de qué hablarán. Vamos a hablar un poco de esta San Diego, que está ultra descafeinada. Por alguna extraña razón, ¿no? Se ha descafeinado bastante los anuncios de Marvel de la fase 5. Saber un poco las opiniones de ustedes también. O sea, acá vamos a dar nuestra opinión, pero más que nada saber ustedes qué opinan, si creen de que esta fase 5 viene mejor que la 4 o por el contrario viene igual, ¿no? Pero bueno, acá mira, acá tenemos a Hintoki, a Martín Fernández, Robert Terra, Oguru Blackmaster, el hijo de Guta que me suena, Pablo Corbalán, ¿quién más? Siberius, Edwin, saludos a todos, ¿eh? Sebastián Ezequiel, a ver a quién más tenemos, a J. Pin, Unknown Face, vamos más para abajo, bueno, Diego Lesis, tenemos también a Daquino27, que dice que por fin le llegó la notificación, aleluya. Yo ya estoy dándome por vencido con las notificaciones. Pasa igual en Twitch, así que no, tampoco. El bigote, ¿qué haces, bigote? ¿Cómo va todo? Debe ser la primera vez que el bigote no entra en la mitad del directo y dice, acá llega el bigote. Es igual en Twitch. A veces estoy a Dejame la mandar un mitad del gameplay. saludito a mi Sí, sponsor oficial, Martín Fernández Gatica. Saludos de Mendoza. Él sí, y Martín mandale. Pinola están sponsoreando mi canal a morir, así que muchísimas gracias. Bueno, habla un poco de cómo te sponsorean, cómo hace la gente para sponsorearte. No, no, esa es muy, muy del canal. No, viste que en Argentina la estábamos pasando medio mal y alguna gente del canal me sugirió poner unos links de Mercado Pago. Entonces yo puse el índice PAN, ¿no? Entonces puse un link de medio kilo de pan, puse un link de 3/4 kilo de pan, que todo es Mercado Pago, y para los que quieren en PayPal, que son de afuera, uno a la gorra. Aunque ahora el índice Mercado Pan se quedó caduco porque en Argentina subió 100 pesos el dólar en un día. O sea, el kilo de pan se fue a 400 mangos, así que ahora dentro de poco va a ser índice, pero no de pan. Vos vas a tener que hacerlo como hacen acá, ¿viste? En unidades reajustables. Va, unidades reajustables ya casi ya no existe para pocas cosas, pero unidades indexadas. Así que, bueno, boludo, mirá, ayer me puse medio como melancólico, no lo voy a contar ahora, pero para el que quiera saber, me puse melancólico con toda la gente del canal, porque la verdad que el amor que he recibido en esta semana, no solamente lo económico, sino el amor, el estar y el darte cuenta, yo no sé qué te pasa, y perdonen chicos, me voy a tomar una licencia re cortita, pero quiero saber en vivo acá lo que piensa Anma. Sí. ¿Sabes qué? Me pasó algo muy raro ayer, porque yo cuando armé el canal, era un canal para hablar de cosas y despotricar un poco y hacer un poco de catarsis y eso. Nunca en mi vida me imaginé que iba a formar, o sea, que iba a tener gente en mi vida así, porque no sé cómo explicarlo bien. Hoy me salía mejor porque no pensaba hablar de esto, pero bueno, justo me salió. Yo nunca imaginé que gente que no te conocía formara un vínculo tan copado con vos y que vos dijeras, puta, me pasa esto, y la gente se preocupara, te mandara mails, te quisiera ayudar con ¿cómo se llama? Con dinero, con saludo, con estar. Y nunca me imaginé que este tipo de video o cosas te diera ese tipo de cariño.
a vos te pasó, es una sensación rarísima y me encantó, no sé si vos la llegaste a tener esa sensación. Y yo llevo 4 años, ¿vos hace cuánto que estás? Y menos de un año. Y bueno, imagínate, cuando llegues a los 4 años te vas a dar cuenta. Es un fandom, los fandoms son así. O sea, fandom me refiero, este tipo de canales junta gente de fandoms. Y cuando vos vas a un fandom, por eso te decía que está bueno ir a todos esos tipos San Diego que hacemos nosotros, que son mucho más baratos, obviamente, que los San Diegos. Los San Diego Comic Con o los New York Comic Con. Es muchísimo, es muy común encontrarte con fanáticos que vos no conocés y te pones a hablar y demás, y se termina generando un vínculo. Es algo lindo. Por eso te decía el tema del Discord, ¿no? No hay nada mejor que yo, qué sé, yo cuando tengo tiempo de noche voy al Discord y hablo con todos porque me gusta saber. Y se han armado amistades en Discord, este, que decís, pa, qué bueno, porque digo, eso es lo que hace valer la pena tener un canal, ¿no? Que se arme una comunidad y que la comunidad interactúa, o sea, le dé vida al Discord, porque el Discord en realidad es algo para la comunidad, para que la comunidad se encuentre, para que compartan material, para que muestren sus trabajos en algunos casos. Pero ¿sabes qué es muy loco? Eso no te lo paga nadie. Recién hoy me cayó esa sensación, man, y estuvo re buena. Estaba preparando los mates y de pronto, como me cayó un baldazo de agua fría, y yo digo, qué loco, ¿no? Porque hay gente que no me conoce, no sabe si cuando apago la camarita soy un reventado hijo de puta, pero en ese momento que yo estoy con ellos, generas un vínculo que vos decís, puta, estuve una semana sin hacerles video y me sentía como mal y culpable. La gente decía, ¿qué le habrá pasado al Buta? Y te juro por Dios que fue una sensación tan linda y automáticamente la pasé, y para introducirnos en el tema que nos va, gracias chicos por dejarme expresarme, gracias por estar, pero automáticamente dije, lo pasé a lo que hacemos nosotros, ¿no? Y digo, puta madre, teniendo esta sensación tan linda que podría tener Warner, que podría tener Marvel, las IP como Star Wars, las IP como, no sé, todo lo de los cómics y eso, perderse de esa sensación, ¿no? Alejar el fandom, que al margen de que te da a ponerle su plata, ponerle que estos hijos de puta lo único que le importa es sea la guita, pero el amor ese que tiene la gente por su cómic, por su película, por su IP, y vos decís, puta madre, boludo, se lo están perdiendo y lo están alejando al fan y todo ese amor copado lo están perdiendo. Yo dije, qué pelotudos, ¿no? Porque es como la fidelidad, recién hoy lo entiendo, la fidelidad de un fan durante los años que va sacando la IP, perderla por una estupidez como ponerse en la cabeza que tenés que poner cosas woke, por Sí, ejemplo. por eso te decía, para mí, por ponerle Discord es algo muy bueno para saber qué es lo que la gente quiere conocer o le interesa que vos profundices cuando estás cubriendo cosas como noticias, que era lo que hablábamos la otra vez. Las noticias, vos no podés dar una opinión si no cubrís la información que hay. Y dentro de la información tenés mucho humo, portales que yo por lo general trato de identificarlos, al menos hasta que me demuestren lo contrario, al menos para que ustedes sepan cuáles realmente le pegan o no le pegan. Y Diego, el bromance, deja de inventar bromance que después empiezan a aparecer de todo ahí. El único bromance que tengo es con el tiburón. Que los más viejos del canal sabrán por qué elegí la foto del tiburón. Y, Pará, aclará eso, porque dicen en las redes por ahí que son medio tiburón blanco vos. y bueno, viste que en esta época de multipansexualidad y trisexualidad, acordate lo que dijo Miguel Bosé cuando le dijeron, usted es gay, y el tipo dijo, yo soy trisexual, hombres, mujeres y lo que venga. O sea, y lo dijo en el 90, ¿eh? A ver, Qué final de locura, los boludo. 90. Fue después del quilombo con Alejandro Sanz, que se mandaban Bueno, canciones. igual yo sé que fue medio pansensual lo que hice medio gay, lo que hice de eso, de expresar mi amor por el fandom y lo que entendí. Pero bueno, me pareció también bueno como una intro, porque me parece, y ahora lo vamos a ver cuando veamos toda la fase 5 de Marvel, cómo esta gente se dedica a perder, o Eh, sea, me dedica a perderte.
¿entendés? O sea, se Eh, dedican a perder el amor del fandom, al margen de la guita que te pueda dejar sí, en chuchería. consideran que el fandom es nocivo. Creo que tendríamos que, después de pasar todas las noticias, no sé a vos qué te parece, pero hablar un poco de lo que es este concepto de las compañías de los fandom, que ha cambiado de lo que era 80, 90, 2000, a lo que es el concepto del fandom a partir del 2015 en adelante, porque creo que son dos conceptos totalmente distintos. Muchos explican qué está pasando ahora a todo nivel. No estoy hablando solo cine, estoy hablando cine, televisión, cómics, juguetes, lo que quieran, ustedes mencionarlo. Y ahora se está yendo y va a llegar, porque digo, ya las últimas noticias que he estado revisando, a los videojuegos, así que prepárense, porque se viene una grande, o sea, el último bastión que nos queda y ya está medio infiltrado son los videojuegos y es en el que se va a atacar más fuerte ahora. De hecho, Bueno, subí ojo, yo también vi en la era de la dale, dale. extinción, subí el último movimiento sobre eso y es un movimiento justamente no solo de censura, sino de control de los jugadores. Bueno, yo de hecho la otra vez a mí me preguntaron sobre, tengo un video en el canal que me pregunté, que hice tipo just chatting, me preguntan sobre un estudio que salió en un canal de YouTube, un estudio sobre la sexualización y el cómo bueno, eso viene de hace rato, ¿no? Ya que los juegos alteran la vida y muchas de las cosas que vemos, como por ejemplo, no sé, asesinatos en Estados Unidos, en las escuelas y eso, son a causa de los videojuegos, ¿no? Y yo hago todo un desfasaje de todo eso. Y ya me habían contado con el ejemplo del juego este Saint Row, creo que se llama. Yo Saints jugué el Row, uno nada sí. más. Que decían que El antes 2 vos está tenías bueno. la posibilidad de poder armarte con todo respeto, chicas, una mujer bien pechugona o un tipo con un buen bultito, un buen culito, cosas así. Y ahora es como que la hiper la super, perdón, chicas, los super senos, las super colas, las super cinturitas y eso, es como que ya no están tan permitidos y se van achicando cada vez el margen a la sexualización de los juegos, así como a la sexualización, por ejemplo, de las películas, del manga, del Pero anime. eso es crear tu mundo de acuerdo a lo que vos quieras. O sea, eso no es hipersexualización de nada, eso es darle libertad al jugador y eso es desconocer de qué se trata crear un mundo abierto. Cuanto más herramientas vos le das a una persona para armar su mundo ideal, a mí no me importa, yo qué sé, si una mujer quiere tener tipos con, no sé, tipos que sean una especie de estalón con tremendo bulto. No me interesa eso. O sea, es un tema que le tiene que funcionar a la jugadora. Lo mismo si un tipo quiere tener waifus por todos lados. Me da lo mismo. Lo que me importa como empresa es vender. Y Pero ahí es donde se pierde. Pero tal cual, o sea, yo lo que estoy viendo es que la fantasía que vos podés tener Mm, en cuando te armás un personaje, porque vamos a ser sinceros, cuando vos te armás un personaje, y esto sí es diferente, me parece, que a la inclusión que vos podés ver en una serie, ¿no? Porque viste que en las series te dicen, uy, vamos a meter un latino, vamos a meter un amor mexicano con cuerpo de taco, ¿entendés? O sea, a lo que voy es que vos cuando haces un juego es diferente a cuando ves una película. Cuando ves una película vos no te pones, no te haces visual por el héroe. Pero en un juego, cuando vos te creas tu personaje, sí estás haciendo muchas veces el cómo te gustaría verte en la vida. claro, ¿Tá? el O sea que avatar. si yo me quiero hacer un tipo, yo soy gordito y me quiero hacer un tipo flaquito, me lo puedo hacer. Soy pelado y me quiero hacer con una cabellera de no sé, de jamaiquino enrulado, me la hago. ¿Entendés? Si yo soy una mujer que tengo mucha lola y me quiero hacer una lola más poquito, me lo hago. Si soy, no sé, tengo mucha nalga, me pongo menos. No sé, todo lo que vos quieras hacer. Y parece que ahora no solamente las películas y los juegos vienen a justiciarnos, boludo, vienen todo tiene que ser una moraleja, todo tiene que ser una enseñanza, todo tiene que ser un, no sé, un adoctrinamiento. Sí, y es lo que vimos de la fase 4, lo que queda de la fase 4.
Ni siquiera eso, lo que queda de la fase 4 es Wakanda Forever y ta, porque de Marvel se está en la fase 5. Yo pensé que estaba en la fase 4. No, Está en está en la la fase fase 5. 5 y ya largaron una parte de la fase 6. Y largaron, sí, también lo que va a ser. No sé si va a ser fase 6, por eso no le quise poner acá como fase 6. Creo que esas tres películas son el cierre de la fase 5, como Endgame, que era lo que hablábamos cuando estábamos revisando, para mostrarles un poco de qué estamos hablando, ¿no? Que yo creo que la ¿Qué vas a mayoría ponerle, debe saberlo. el mapita? Le voy a meter el mapita para que lo vean. ¿Cómo fue? Tengo un Sí, esquemita, me dijeron una vez y era un tremendo, tremendo esquema. Un esquemita de, ay, sácame a verde. Acá está el esquemita, ¿no? Este es el esquemita un poco de lo que podemos esperar. Quantum Manía, Invasión Secreta, la serie, no la película, porque después van a haber películas, Guerra Secreta y demás. Guardianes de la Galaxia, Echo, Loki, The Marvels, Blade, Ironheart, Agatha, Daredevil, Capitán América y Thunderbolts. De hecho, Daredevil es la gran apuesta que tiene Kevin Feige para esta fase 5, ¿no? Lo de dejó para hecho, el final, lo dejó para el final. igual yo de hecho te puedo decir que las últimas dos de Avenger, tanto la de Khan Dynasty y la de Secret War, es fase 6, ¿eh? Acá en Del, el tweet de Variety, sí, acá, mira, acá y, dice, sí, y Matt Raymond ponen fase 6 y pero la incluyen a los Cuatro Fantásticos, Khan Dynasty y Secret War como fase 6. barbaridad, ¿eh? O sea que, claro, Cuatro Fantásticos acá no aparece, tenés razón. O sea, van a ser solo películas de la fase 6. Hasta Andás ahora. a ver, capaz que Hasta en la ahora. mitad, cuando están haciendo fase 6 dicen vamos a meterle un Loki 3 y le clavan un Loki 3. Pero por ahora No, que están las Loki tres esas no. películas que son la fase 6. Creo que Loki era autoconclusiva. Loki no necesitabas un Loki segunda temporada. A ver, yo creo que muchas cosas de acá son autoconclusivas, tendrían que ser autoconclusivas, boludo. Yo diría Realmente. que, ¿sabes cómo arreglaría la fase 4? Eliminándola. No, no, no. Aparecería Kevin Feige moviendo las manos a la cámara y diciendo, esto fue un sueño. Ahora la verdadera fase 4. Chau. Y listo. Claro, qué vas a hacer? ¿Qué puedes hacer con esto? Yo ¿No? para mí eliminarlo de nuestras retinas para siempre, pero bueno, Es creo que no es imposible. posible por ahora. Lo que Acá te... sí yo Sí, decí No, no, que... no, no. No sé por dónde querés continuar, Y porque me yo muero de ganas de hablar de un tópico, pero lo quiero dejar para más adelante igual. pensaba hacer una especie de introducción de lo que dice este artículo, al menos para que todos vean de qué estamos hablando. El que no se enteró, que dudo que nadie se haya enterado, pero... Y después ya empezamos película a película, ¿no? ¿Te Dale, me va, parece? me va. Escuchando... Acordate que el otro día no tocamos el tráiler de Groot que nos No, faltó en el no, otro directo. eso es fase 4. Entonces digo, lo mejor para el final. ¿Querés Porque no sé hablar si un lo querés poquito de tocar Groot? antes de fase 5. Bueno, lo hablamos si querés un poquito de Groot. Mira, lo tengo acá. ¿Dónde es que tengo a Groot? Dale, entonces para que la gente se vaya como orientando. El otro día, en el otro directo, hablamos de fase 4 y de todo lo que estaba pasando, y nos faltó un tráiler, pero fueron un directo de 4 horas 40, Bah, creo que salimos en Guinness. ¿Qué te iba a no, decir? no, Y nos no, no. faltó el I'm Root, ¿no? Así que por ahí lo tocamos ahora y después nos metemos en la Sí, sí, fase sí. 4. Hay gente que me pregunta siempre si esto va a cambiar. Entonces yo les quería mostrar el tráiler de Yo Soy Groot para que ustedes se den cuenta que esto no va a cambiar. Chicos, Porque no, no va a cambiar. Este es Groot, En, ¿no? en- el Marvel, yo les voy a decir una cosa, el Marvel no tengan en ningún momento esperanzas de que va a cambiar. Pueden tener un poquito de esperanza que va a cambiar en Netflix, en las plataformas de stream, pero Disney no va a cambiar. Eso ya está claro, y Marvel menos. ¿Está? Mm. ¿Vos te diste Marvel cuenta que muchísimo menos. esta hoja le sale del trasero, ¿no? Eso, Sí, cuando se tira un ¿viste? pedito, un gas, Exacto. una flatulencia. Una flatulencia, ¿no? Entonces, una cosa que me llamó la atención fue esto. Me llamó mucho la atención porque era como mandarle un mensaje a la gente que se quejaba. A ver si lo tengo acá.
y esto, ¿no? O sea, mandarle un mensaje de decir, yo voy a seguir metiendo cosas LGBT para niños. Cuando Pero gran parte de los problemas de Disney era el tema del contenido LGBT en los niños, no en sus producciones, en el tema de los niños, claro, porque una cosa es que vos me digas ¿no? en la, no sé, en la película de Guardianes de la Galaxia, que es para mayores, ponele, de 15 años, que le mandes eso está bien. Pero acá te mandan, porque aparte yo la otra vez lo veía. Yo no sé si esta serie ya está hecha o no, pero Sí, vos fijate cómo los porotitos se parecen a los Minions, que los Minions le pegaron una sacatuca a tu peluca a Buzz Lightyear, sí, después lo te hizo. mandan esa bufanda LGBT y además te No, no mandan es una bufanda, es pelo. bueno, el pelo es LGBT y le mandan el travestismo, ¿no? El vestido de hojas. Entonces me parece como triple mensaje subliminal. O no tan Sí, no sé, subliminal, no, no ¿no? es tan subliminal, Por eso, no tan directo, subliminal, pero bueno. es directo, o sea, Groot, El Minion, para mí eso es una crítica a Minion, esos pero porotos. aparte, Groot es masculino, está planteado. No está planteado como, porque podés plantear a Groot como, como asexual, por ser un árbol, pero está planteado como que fuera masculino, Y por la voz, por ahí por la por la voz. voz. Igual yo te voy a ser muy sincero, ¿eh? Yo cuando vi Guardianes de la Galaxia 1, que dentro de todo me gustó, o sea, me gustó mucho la selección de música, me pareció espectacular. Hubieron cosas lindas, otras me parecieron demasiado chiquilinas, pero bueno, era una película medio así. Pero la verdad que el personaje de Groot me inflamaba los cocolotes, man. O Lo sea único que que decía cada 3 segundos era, ¿cómo es? sí, sí, I'm Groot, I'm Groot, porque I'm lo que Groot. pasa que Rocket lo entiende porque fue cambiado genéticamente. Es el único que escucha realmente lo que dice Groot. Como que vos escuchás Soy Groot, pero por la modificación genética que fue, y aparece bien en la película, que fue mutilado, fue torturado, de tanta experimentación que tuvo Rocket, es el único que lo puede entender. No molesta el tema de Groot. A mí lo que me llama la atención es si vos querés meter algo LGBT, tenés un personaje como Groot, que lo puedes hacer asexual. Es algo simple, es un árbol. Bien, nadie te va a decir nada. ¿Me Está entendés? bien, Y, pero y si eso es no un lo hacen. árbol, pero está bien, pero es un árbol, ¿por qué le tenés que poner sexo, boludo? Claro, por eso te digo asexual, no te digo que sea, como dice Miguel Bosé, trisexual. Creo que el único trisexual es Miguel Bosé. Hoy Sí, en pero día ¿por capaz qué que es tiene que, todo, pero está bien, pero ¿por qué todo tiene que tener la palabra de sexo? Porque al fin y porque al cabo están, no quieren lo exacto. del sexo, quieren lo del género, pero a todo te lo No, sexualizan, ¿me entendés? el final de todo esto es hacer todo sexual. Por eso es tan importante. O sea, Pero no te estoy diciendo que esta en el gente, video este de claro, Cristina Alonso, la mina dice, ah, está hablando y te dice, sí, está respondiendo una pregunta y dice, yo todo lo dejo todo en la cama, en el campo. O sea, vos imaginate que si la mina que te hace Marvel tiene un furcio donde todo lo sexualiza, porque dice, yo todo lo dejo en la cama cuando está hablando de fideos con crema, claro. ¿entendés? O sea, vos imaginate cómo tienen la idea FIFA estos tipos. Y siempre lo van a hacer. Siempre lo van a hacer. Por eso les digo, esto no esperen que cambie, no va a cambiar, ya lo ha mostrado y listo, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar un poco con la fase 5, así hablamos un poco de eso. Esto es de la fase 4 también, pero esa parte no entra Marvel Zombies, que va a ser para adultos, está confirmado. Como está confirmado que ahora el nuevo personaje que rompe la cuarta pared es She-Hulk, que lo vamos a ver después con el tráiler. Pero Ah, toda esta parte de What If, Carlos Jaramillo se la agarró conmigo, ¿eh? No le ¿por gusta la voz y qué? no le gusta la voz. Escúchame, hablando de Peor vos, que la chico. fase 4. Claro, escúchame, hablando de vos, preguntá si estamos bien ecualizados, si Estamos escuchan más o menos las sí, voces ahí va. al mismo Eh, tono. ¿Estamos al mismo tono o hay alguno más alto? Porque en Coméntenos, el otro porque quedó desfasadísima la voz. sí, lo que pasa es que yo escucho la salida, la escucho bien, pero se ve que en la transmisión, Bueno, cualquier cosa, si está muy desfasado, dice que que yo estoy está, más no, alto dice que que está Alba bien, o ¿eh? Alba más alto, me avisan, ¿sí? Yo me percibo como Optimus Prime. Bien, bien, bien. Optimus Prime es bueno.
Pero bueno, vamos a poner un poco lo de Marvel, así ya empezamos en la fase 5, que bueno, Dale. y terminamos después de ver lo de la fase 4. ¿Querés ir a los trailers primero? No, me gustó la idea esa de que introducía a la gente en el mágico mundo de la fase 4.5, 5 y 6. Bueno, me parece bien. Entonces vamos directamente a compartir lo que es nuestro hermoso futuro de Marvel. Ya les digo, esto es para que ustedes nos comenten qué les parece, si lo están esperándonos, qué les parece realmente lo que están mostrando, que lo tengo acá. Dice Ahora, que, sí, no, no, me estaba acordando hoy cuando te reías que estábamos hablando de esto y me dijiste, boludo, entonces vos no viste nada de la fase 4. Y no, claro, boludo, que terminé de ver todo Marvel en Civil War, no vi nunca más nada, boludo. Hoy no sé qué estábamos hablando y me dice, pero verga, no viste nada de la fase 4, no. No tengo ac- ni idea qué es la fase 4. Y vivo totalmente alegre. acá dice que el MCU reveló grandes anuncios con una lista de programación que incluye su saga multiversal que componen la fase 4, o sea, lo que queda de fase 4, fase 5 y fase 6, y con dos películas de Los Vengadores, ¿no? La fase 6 hasta ahora son la película de los Cuatro Fantásticos y las dos de Los Vengadores. Echa un vistazo a todos los anuncios a continuación que incluyen Capitán América, New World Order, Nuevo Orden Mundial, era lo que le faltaba meterse en este fregado. Daredevil, Nacido de Nuevo, Vengadores, la dinastía de Kang y Avenger Secret Wars. Kevin Feige también confirma que los hermanos Russo no están dirigiendo las próximas películas de los Vengadores. Horror, Kevin, horror. Porque de última los tipos hicieron lo que pudieron con las ideas de mierda que seguramente tenían Disney. Porque bastante bien lo hicieron para digamos, la libertad que le daba Disney, que era muy poca, ¿eh? Y Kevin Feige. Refrescame un poco la memoria. Los rusos hicieron las tres de Avenger, ¿no? Sí, después de Joss Whedon hizo El Soldado del Invierno de Capitán América y después agarraron toda la de los Vengadores. Pero no, para. O sea, la primera de los Vengadores la hizo Joss Whedon. Sí. La segunda, la que es la era de Ultron, ¿quién la hizo? Ah, tienes razón, la segunda no la hizo. No la hizo otro Claro, la ruso. segunda no la hizo. La segunda la hizo Joss Whedon, creo también. Claro. A Y ver. después agarran Civil War. No, Civil Mm. War es Capitán América. No, pero creo que Civil War era de ellos, ¿eh? Sí, 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 Ahora sí, ahora sí. me perdí, Para, boludo. para, Bueno, para qué te digo, porque déjame los buscarlo. rusos hicieron las dos, la Endgame y la otra, la anterior a Endgame. Pará. Déjame buscarle la filmografía acá. Claro, me acuerdo que era la era de Ultron y la primera de los Avengers Ya de te Ed digo. Whedon. Ya te digo, pero yo Y estoy seguro que sí, que desde Capitán América que se lo dieron, y aparte Capitán América, acá mira, El Soldado del Invierno, después hicieron Civil War, Infinity War y Endgame. Esas películas anduvieron bien, no hicieron sé, un no las montón vi de ni las dinero, pienso ver, creo, por ahora. hicieron un montón de dinero. Digo, desde el punto de vista comercial, ¿no? Salvo que ellos no se quieran meter en este fregado, que esto es la saga multiversal, ¿no? Saga que en realidad el tema del multiverso a vos te atrae, te atrapa o te da lo mismo. Yo ya estoy. Pero boludo, no te estoy diciendo que dejé de ver en Civil War, ¿qué me va a traer el multiverso? Ni en pedo. No, olvídate, no. Para mí murió, Marvel murió el día que terminó Civil War y Soldado de Invierno. Esto fue maravilloso. Acá está tu Y personaje es más, favorito. murió en Iron Man 2, que relativamente me gustó. Iron Man 3, vomitiva. Ujú, Thor, la uno me gustó, la 2 la odié. La 3 la empecé a ver y dije, no, sacala, me lastima los ojos. La 4 empecé a verla porque quería saber qué hablaban del tema del cáncer y eso, y no pude pasar del minuto 5. Chau. Eh, te digo, cuando estaba viendo Civil War, vi la escena de Black Panther y dije, ay, cómo quiero ver esta película, la puta madre, ojalá llegue. Y cuando llegó y vi todo lo que estaba sucediendo, ni la vi. ujú. O sea que olvídate, ¿no? Para mí murió. Es más, no vi WandaVision, no vi Loki.
no vi Hawkeyes, y eso que Hawkeyes me encantaba, ¿eh? Sí, ese es muy bueno, muy buen personaje en el cómic, muy malo en el MCU. Podría decir Sí. que ahora no es el Hawkeye que era al principio, o sea, es otro personaje. Bueno, ¿qué te pareció She-Hulk? ¿No? Voy a ir poniendo mientras el tráiler, alguna imagen para que la gente vea en toda su gloria She-Hulk, que creo Bueno, que ¿qué me pareció She-Hulk? Bueno, yo te voy a ser sincero, voy a hacer como un pequeño preámbulo. Cuando vi el primer teaser, yo lo vi y no me di cuenta del mal CGI. Yo dije, qué bonita, lo primero que dije, la cara, ¿no? Qué bonita que queda la cara de She-Hulk. Me gusta la cara de She-Hulk. Parece una linda mujer verde. Y claro, digo, qué diferente, o sea, quedó hasta más linda que la actriz posta. Claro, después empecé a ver otras cosas, como que, claro, el CGI cuando saltan con el nuevo Hulk y todo, es una porquería marca cañón. Después verla así como levanta el tipo y se lo lleva al dormitorio, eso, está. Ver cómo cuando estaba dentro del tubo ese con Hulk, también dije, ¿qué hicieron con Hulk, boludo? Es un poroto, boludo, un poroto con anteojo. Bueno, y ahora que lo termino de ver, para mí, que tanto rompieron las bolas con el CGI, para mí lo empeoraron, man. Yo lo veo peor el CGI. O por lo menos en las imágenes nuevas, capaz que ya estaban hechas así. Pero yo, partes que antes veía en el uno parece que lo hubieran tocado. Por ejemplo, cuando salta Thor y cae con ella, con She-Hulk, parece que está peor, boludo. mira esto. Ay, Lo ahora que sí, prepárate porque cuando lo veamos cuadro a cuadro esto se va a ver feo. y lo que hicieron con Hulk, boludo, lo que hicieron con Hulk. Un asco, man. Y lo peor de todo es que me recontracagaste porque claro, me pregunta el alma este, me dice, che, escúchame, ¿qué querés ver? ¿Qué te gustaría ver vos de este mapa de la fase 5? Entonces le digo, me gustaría tal vez ver Secret Invasion, pero bueno, mazo. Le tuve que preguntar quién era Echo, quién era Quantumania, quién Sí. era, ¿cómo se llama? Ah, Agatha. ¿qué era Quantum Manía? Porque en realidad es Atman. Está, pero bueno, ¿qué era? Y la verdad que lo único que le dije, realmente lo único que tengo ganas de ver es Daredevil. ¿Por qué? Porque me encantó la de Netflix. Y el hijo de puta me dice, como me hizo con Star Trek, me dice, pero ¿viste que aparece en el tráiler de She-Hulk? Voy a ver el tráiler de She-Hulk. Ay, cómo me cagaron a Daredevil. Porque lo lindo que tenía Daredevil de Netflix era que no tenía CGI casi. Era todo coreografías con el chabón que se había recontramamado para hacer esa serie. No, en el final de She-Hulk me lo tienen que poner saltando con un terrible CGI, peor que el que vimos de Obi-Wan con la negra haciendo saltos desde las terrazas, boludo. Horrible, man. Eso ¿No te es todo lo que gustó voy a decir. Y ahí entonces? Hintoki te mandó un NFT. Ah, te pusiste las Estoy, pilas, Hintoki, ¿eh? estoy Ya le viendo, habías estoy dejado viendo, toda estoy la viendo. responsabilidad a Bagatoli. Estoy viendo, te lo voy a poner para que lo veas. Que saliste épico, ¿eh? Yo le dije que iba a ¿Y a salir vos, épico en y a vos qué te pero, pareció, ¿qué Alma? cosa? Esto, y vos viste es el Hulk, la carita del Hulk, ahora te lo muestro. Te voy a mostrar lo que mandó aquel. Acá tenés, saliste re gata negra, saliste. Bueno, pero el spandex Oh, ese pero me debe eso, ser un buen culito, ¿no? El spandex ese me debe ser un buen pero culito. escucha, este no es el físico de Tenoch Huerta, no me jodas. ¿Dónde Amor. están los? Sí, son los hijos de puta. Mirá que yo en mi canal hace 3 meses atrás, cuando salió la filtración de Namor, hice un video mostrando la filtración de Namor, ¿eh? Y ahora sale, con todo respeto, si hay gente mexicana, amigo, lo digo con el mayor de los respetos, pero hijo de puta, Sí. pues yo me puedo poner contento que hayan puesto un mexicano, pero por lo menos pongan un mexicano con el físico de un nadador. El chabón es más cuadrado que un taco, man. Y todos decían, uy, me Sí, sí, encanta no. tener un mexicano representándonos. Y yo me siento bien por ustedes, amigos, pero la verdad que si a mí me pusieran un mexicano, un amor argentino saliendo del agua y diciendo, che, boludo, qué fría está el agua,
me corto los cocolotes, man. Yo Yo sí, no yo sí, quiero ver un yo te digo, argentino en una película que si no tiene nada fuese, que ver. si fuese uruguayo y le veo los canelones que tiene, porque ya no son ravioles, son canelones, yo lo primero que diría es, esa es la panza cervecera y de asado del uruguayo, no hay vuelta. O sea, aflojar al asado y a la cerveza, porque la Claro. verdad, estás en una película, loco, no seas malo. Mirá la cara que tiene Hulk, mirá esta cara, ¿no te parece imponente Hulk en ese No, me tráiler? parece una porquería. Me parece una porquería. Una porquería lo que hicieron con Thor. Mirá la Yo épica. creo que ni en La Momia 3 vi tan mal CGI como esta porquería, boludo. Y mirá que el primer tráiler dije, ¿por qué joden tanto con el CGI? No está tan malo. Pero ahora veo esto, boludo, y es un dolor de ojo, man. Sí, yo me tengo que comprar cerveza baja en alcohol porque realmente la única manera que tengo la mitad de las veces de revisar estos trailers es con cerveza, porque si no, estás en el horno. Te estarías calentando, ¿no? Lo bueno que tiene todo este tráiler es que te demuestra de que ella es la única Hulk que es mejor que Bruce Banner. Y que Pero mira, Bruce Banner tiene miedo, o sea, envidia de la fuerza de She-Hulk. O sea, estos brazos que tiene acá son al pedo, son de plastigoma. Porque tiene más fuerza de She-Hulk. Todo el tráiler es tomar a Hulk como un chiste, ¿no? pero fíjate, mira, Aparte, mira esto. mira la piedra que tiró Hulk y mira la piedra que tira ella, ¿no? Es mucho más Pero grande. aparte, Alma, fíjate que se ve barato, porque vos decís, bueno, está bien, le pongo el CGI, pero se nota que todo es CGI. No es que vos decís, bueno, filmamos en una selva y le metimos los CGI a los actores. No, fíjate que todo se ve CGI. Y Yo claro, creo que pero estos lo juegos de dijo, mundo abierto, más, me pongo a jugar Oblivion hoy y tiene mejor follaje que eso. yo te digo que lo dijo Kevin Feige en una entrevista que le hizo un youtuber independiente que se ve que debe haber pagado para acceder para hacer la entrevista. Y le preguntó el tema de esta fase 4, ¿no? ¿Qué le había parecido? ¿Cuáles eran los retos que habían tenido? Y Kevin Feige, una de las cosas que dijo fue que tenían demasiadas producciones en muy poco tiempo. Que esa es una de las cosas que más les costó. No tenían 10 meses para hacer una película, sino que en 10 meses tenían que hacer, yo qué sé, 2 series, 2 películas. Eso se nota un poco en el pulido del CGI, que era lo que veníamos en parte criticando, y en Star Wars pasó igual. El CGI se ve sin pulir. O sea, te Pero das Alma, cuenta que atrás hay pantalla verde. Alma, esto no parece un live action. ¿Sabes lo que parece? Una película animada. Sí, Una película animada en computadora. Tal cual, es como ver, no sé, He-Man de CGI, con otro estilo de CGI. Pero vos mira la fíjate, cara, es mira la todo cara, CGI, man. mira la cara de derrotado que tiene Hulk. Yo pensaba, este es Pero el aparte no mismo me Hulk. acuerdo yo en el cómic, pero en el cómic no era más tampoco tan mamada She-Hulk. Tenía otros No, atributos no, pero copados. yo creo que está bien si Hulk así, ¿eh? Yo no la veo mal en comparación al cómic, porque digo, es una adaptación, bueno, no lo veo mal eso. Lo que veo mal es, She-Hulk tiene lo que no tiene Hulk, que es ese autocontrol. El autocontrol que tiene Hulk es muy relativo. Hay periodos donde tiene autocontrol y hay periodos donde no. La fuerza de Hulk viene de esa ira irracional. Cuanto más ira tiene, más fuerte se vuelve. Es una fuerza elemental, digamos, que es incontrolable. Y es imposible de separar de Bruce Banner, que eso lo plantea Doc Samson cuando trata de separar a Hulk y a Bruce Banner, y descubre que lo único que mantiene controlado a Hulk es la conciencia de Bruce Banner. Al sacárselo, Hulk se vuelve algo totalmente insoportable que no lo podés controlar con nada, y terminan juntando a Hulk y a Banner porque Banner no puede vivir sin Hulk. No sé, no me acuerdo por qué era dependiente biológicamente de Hulk. Entonces, y no podías dejar a Hulk sin Banner porque iba a reventar todo y nadie lo iba a poder controlar. De ese Hulk del cómic paso a el primo Hulk que se pone así porque le gana a She-Hulk. Este es el mismo Hulk que se estaba rumorando que se va a hacer World War Hulk. Y yo pensaba, ¿por qué quiero ver a este Hulk en Guerra Mundial Hulk?
Si este Hulk es un pelele. O sea, me está sacando la chance de, o las ganas de ir a ver cualquier otra película de Hulk, Pero aparte ¿no? te soy sincero, boludo, esta cuestión de poner la cara de Mark Ruffalo en Hulk me parece una mierda, boludo. Sí, Pero así fuera la cara de Brad Pitt, no, no, no. Hulk es otra cosa, boludo. Hulk no tiene por qué tener exactamente el rasgo del tipo. Poco más no, deformado, más bestial. es No bestial, sé, sí. boludo, no, no, no sé. Bueno, esto intenta emular un poco al periodo de Doctor Hulk, pero a mí, ay, yo qué sé, estos chistes del spandex, ponele, yo qué sé, me parecen boludeces. Entiendo de que en un momento Banner tiene que usar spandex porque quedaba en bolas y demás. Lo entiendo, está bien. Pero yo este chiste, o sea, si este es el nivel de chiste que vamos a tener, porque este chiste me lo espero así pasado, ¿no? En la serie, no para el tráiler. Pero es Pero ¿sabes lo cierto que que pasa ¿sabes lo que pasa con los chistes de Marvel? Que son chistes previsibles. Son chistes que cualquier persona que esté viendo el coso se lo imagina el chiste. sí, Entonces, que te lo hagan en la serie o te lo hagan en la película, no causa gracia, parece cliché. ¿Por qué? Porque vos no es algo que vos sacás de la galera recopado, ¿está? No es algo que vos decís, ay, nadie se la ve venir. Esto es un chiste fácil, el chiste fácil tienen. Es como que yo, no sé, ¿viste esos chistes que vos decís, no sé, no me sale ahora ninguno, pero son esos chistes que caen de maduro, que vos lo ves y ya lo anticipás. Entonces, ya estas cosas ya ves un spandex y ya ves que hay un chiste con el spandex. Entonces, que te lo hagan es vomitivo. acá O por lo menos pregunta, a mí ya me cansa. Va, nunca me mira, gustó, pero encima me cansa. acá César Rodrigo dice, Cabañas dice, pregunta, ¿no? ¿Qué empresa o compañía de Estados Unidos son las que presentan mejores guiones, no de lo mejor del mundo, pero sin políticas despiertas, por ejemplo? ¿Cuál te parece si tuvieras que tirar algo? A24 me Ahora, suena a noticiera, a noticiero. Apple TV y Apple TV A24, lo mira. conozco, pero A24 es una compañía de stream o es un noticiero de Argentina. A24. Bueno, igual, a ver, No te lo voy a conozco. preguntar. Lo que pasa que qué empresa, compañía de Estados Unidos son las que presentan mejores guiones, no los del mundo, sino políticas woke y sin políticas woke. Y no te podría decir, porque hoy viste que muchas productoras hacen muchas cosas para distintas plataformas. Pero limitado, así, limitalo este año. De este año, ¿cuál tirarías? Porque digo, Eh, si vamos a todos los años, todas hicieron. Sí, bueno, te voy a responder así porque no me sale algo que vos me digas, te lo puedo responder. Ahora, si yo tuviera que poner entre, por ejemplo, Paramount, tener que poner entre Disney, Netflix, Amazon y HBO, yo, por ejemplo, ahora que me prestaron todas esas, yo he visto un montón de series y películas en HBO Max que puedo disfrutarlas tranquilamente. Yo, sin embargo, en Netflix no encuentro ninguna que no vaya por ahí. Por ahora. Yo del último año en cine, limitándolo mucho, yo diría Paramount. Si voy a la parte de Paramount Plus, es un asco la cantidad de política que hay. Y Es pero un entonces, asco, ¿cómo separas asqueroso. Paramount de Paramount más? Es fácil, porque Paramount era Viacom antes. O sea, lo que ahora está produciendo Paramount, por ejemplo, Top Gun. Top Gun creo que era de Paramount. A ver. Sí, creo que era de Paramount. A ver. Déjame revisarlo, chequear eso por las dudas, pero creo que sí que era de Paramount. Lo que pasa que, claro, pero te quiero decir, ¿cómo los separás? Porque una película que no es woke, como por ejemplo Top Gun, pero vos entrás y te pones a ver las últimas producciones, como por ejemplo, no sé, lo que está mostrando ahora de Star Trek, y Ujú. boludo, te la cortás. Por eso te digo, déjame confirmar que sea Paramount, pero si es Paramount, que creo que sí. A ver, pam. A ver si está acá. No, no dice acá. Sí, Paramount. Paramount se dividía en dos, Paramount y Viacom. Viacom es CBS, ¿no? Si no me equivoco. CBS luego se fusionó, pero previo a la fusión, estas películas que están saliendo ahora son previo a la fusión.
Top Gun Maverick, por ejemplo. Entonces, te diría de que de este año, limitándolo, porque antes hizo cosas ultra despiertas, pero limitándolo, yo diría de que es una empresa que parecería que está tomando un giro. Con la parte de televisión, creo que no, creo que la parte de televisión, aunque no están hablando mucho de Star Trek, creo que ya se dieron cuenta que Star Trek la van a tener que cambiar, pero, puf, ¿Viste? Hablando, haciendo un paréntesis nomás, ¿no? ¿Viste lo que es la declaración que hizo, ¿cómo se llama? El Capitán Kirk, sí, William Shatner. Shatner, Sí, Shatner. William Shatner dijo que si Roddenberry estuviera vivo, se estaría revolcando y muriéndose 2 veces en la tumba por la porquería que están haciendo con Star Trek. Y puede ser que yo creo que sí, que se estaría dando vuelta y revolcando de la peor manera, porque realmente no le veo sentido a cómo destrozaron eso. Me dicen que Quantum Manía ¿salió el tráiler? Salió un teaser. A ver. Bueno, acá, mira, acá justo están poniendo como Stan Lee. Bueno, déjame contestarle. ¿Viste lo que va a hacer Disney con Stan Lee, no? Están pensando en poner, ¿viste cómo hicieron con Leia? Con CGI, por después de que Ujú. falleció Leia. Bueno, con Stan Lee quieren volverlo a poner como CGI para volver a tener cameos en todo Marvel. Y Con lo van a Stan Lee. hacer, O sea, negromancia, sabelo. lo van a hacer. Lo van a levantar de la tumba como tal cual negromante para ganar 5 mangos más, boludo. Yo no entiendo cómo esta gente te quiere vender algo que está buenísimo con una falta de respeto. O sea, es una falta de respeto y te lo venden como algo buenísimo. Vos fijate qué desviados que están, ¿no? Cómo perdieron la brújula, me parece a mí, de todo. Estos tipos, Sí, estos igual tipos sí. datito de color. William Shatner va a ser la voz de alguien que todavía no sabemos en la tercera parte de He-Man Revelations. Se los tiro así como para que vayan sabiendo. A mí me genera como un pequeño hype tenerlo a William Shatner. Acabo de ver un poco lo de Quantum Manía y era más o menos lo que me esperaba. Es la llave la fusión de este melocotón que armó Marvel de la fase 4. Va a ser el pegote que va a juntar todo. Y hablo de Loki. No sé en qué entra en realidad Wanda, porque ¿te acuerdas cuando salió la serie de Wanda? Wanda en teoría tenía que ver con el tema de los multiversos, después era Loki, no sé, ¿no? Yo quiero que veas a Hulk. Vos mirás Hulk lo que hace y mirá lo que hace She-Hulk. Con una mano, ¿eh? Con una mano. Y mirá la cara de Hulk, que ahora es un desastre. Lo de Hulk Bueno, es pero es patético. lo clásico. A ver, es la clásica técnica pedorra que tiene Marvel. Vos no podés tener un personaje en el cual vos lo empoderás porque el personaje está bueno. Ejemplo, por más que a mí no me haya gustado, en Dungeons and Dragons, en la película, vos la veías a la chica de Fast and the Furious y la veías una bárbara berserker copada, por el solo hecho de que estaba bien plantada y que la mina tiene como una especie de personalidad fuerte. Acá lo que hace Marvel siempre es empoderar a alguien a razón de De nerfear. desempoderar al otro. No, nerfea. Lo que se llama el Claro, nerfeo. claro, el nerfeo. O Y el sea, nerfeo es yo lo para peor que puedes empoderar a hacer. uno tengo que destruirte al otro, en vez de empoderar a uno por el empoderamiento de uno nada más. Pero mirá Por el- Depredador. Mirá Depredador. No, porque este Depredador no va a tener el blaster. O sea, tiene tecnología de invisibilidad y que todavía no tiene blaster. No me estás jodiendo. O sea, le va a ganar, vamos a suponer, esta Comanche a un Depredador nerfeado. Sí, que igual, boludo, ¿no? Porque por más que no tengas Blaster, man, eso, si no tiene Blaster debe estar 100% más entrenado en la tecnología de la lanza esa que tenía.
pero no puede pegarle. O sea, vos tenés una protagonista que si le pega a un depredador que mide 2 metros y pico y que debe pesar, no sé, 200 kilos, no le puede pegar porque si no, no es coherente, tu cerebro te lo dice. O sea, donde le dé un golpe, la mata. Mirá, déjame preguntar una cosa. No quiero exponerte, Janet, si tenés ganas nada más, pero como chica, como mujer que está en este canal, es la única que por ahí me he dado cuenta. Sé que hay más, pero es la única que tengo identificada. ¿No querés preguntar? Yo te lo pongo acá para que lo leamos. Si tenés ganas, ¿eh? ¿Qué pensás de que tengan que nerfear a un hombre para empoderar a una mujer en vez de empoderar a la mujer por la mujer misma? Claro. Si tenés ganas, te lo dejo, y si no, está más que bien. Seguí, anda nomás. No, pero eso estaría Que no me bueno, saber, porque digo, yo sobre todo en Discord, cuando hablamos de estos temas, las mujeres siempre dicen de que, o sea, no se pueden identificar con estos personajes. O sea, es un error de Marvel de no saber escribir a estos personajes. Porque un personaje femenino no es una mujer actuando como hombre. Tampoco estaban escritos así en los cómics. Estoy hablando de cada 80 y 90. pero si vos Entonces, te pones a pensar, man, a ver, escuchame una cosa, el atractivo de She-Hulk era otro. El atractivo de She-Hulk era una abogada que podía vivir su vida más tranquila, que podía empoderarse cuando quería, que podía volver a su vida normal. Y es más, hasta si querés ponernos como estúpidos a los hombres, Hulk reflejaba como el lado más salvaje, el incontrolable, el que el hombre por ahí sea un medio estúpido y que como es, y que no pueda controlar su ira, ¿entendés? O sea que en sí hasta cagaron la oportunidad de dejarlo a un hombre como el nerdental que te golpea y te lleva para la cueva, ¿entendés? Yo no ujú, entiendo. Si el personaje es diferente, tiene sabores diferentes, como para ir a comer un helado. Ahora vas a comer, según Marvel, tenés que ir a comer un helado y son todos dulce de leche. Y lo lindo de ir a la heladería que vos tenías dulce de leche, crema del cielo, frutilla, frutos rojos, ¿entendés? No, ahora tiene que ser todo igual, tiene que ser Hulk, She-Hulk más fuerte y salvaje o más civilizada que Hulk. No, lo lindo era otra cosa, man. Lo lindo era que ella era una abogada que defendía ciertas cosas, era fuerte, era una super heroína. Bueno, mira, acá tenemos de Laura, permiso Laura, ¿eh? ¿Qué nos dice Laura? Y sí, ahora voy a léelo. mostrar el de Janet, que lo respondió más abajo. Ahí Estas va. son las voces, esas voces de las chicas que están presentes en Sí, en pongan el lo que coso, les ¿no? parezca, porque la idea es saber realmente, más que nada, qué es lo que les parece, y sobre todo a las mujeres que parte de She-Hulk está dirigido al público femenino. Entonces, saber también qué les parece, porque realmente, yo no sé si esto realmente representa a alguien. Yo, desde el punto de vista de escritura, como está hecho esto, yo no lo haría. Hulk es uno de tus pilares de tu universo. Entonces, cuando vos ves esto, decís, en lugar de hacer todos los personajes interesantes, transformás a Hulk en nada, solamente para hacer ver bien al personaje femenino, en lugar de llevar al personaje femenino al nivel de Hulk. Porque el arco de She-Hulk debería ser, no es buena en lo que hace, pero al final de la serie logra el mismo nivel o acercarse al poder que tiene Hulk. Porque en realidad el gran problema que tiene She-Hulk es la conciencia, que es lo que a ella, en realidad eso viene por una parte de, digamos, psicológica, ¿no? Cuando uno dice de que un loco tiene mucha fuerza, no, un loco no se cohíbe cuando te golpea. No es que tenga mucha fuerza, es que vos cuando vas a golpear a alguien te cohibís o cuando querés empujar a alguien, vos tenés algo que dice no lo puedo empujar muy fuerte porque tenés miedo a lastimarlo. Bueno, eso es lo que tiene Hulk. Hulk no tiene esa parte, por eso es súper fuerte. Sin embargo, Hulk tiene esa parte, que es lo que la detiene de llegar a ese poder. Y no significa que no pueda llegar a ese poder por ser mujer, es que ella tiene conciencia y Hulk no. Que es lo que explora ese cómic que les contaba
de Doc Samson con Hulk. Sí, Alma, pero ¿sabes lo que pasa? Que acá estamos equiparando el hombre y la mujer. Y el tema que cada uno está perdiendo su individualidad, ¿no? Porque Sí, me entiendo. parece que a mí lo más lindo es que la mujer sea diferente al hombre, que no quiere decir que no tenga los mismos derechos que los Claro, hombres. ¿Tá? Tenemos que ser todos iguales porque somos seres humanos con los mismos derechos, pero yo no quiero una mujer igual que un hombre. Yo no quiero ver no sé, que tengan las mismas actitudes, aptitudes puede ser, pero actitudes, que tomen todos los malos ejemplos que tiene el hombre, ¿entendés? A mí me gusta esa variedad y esa diferencia, man. Y acá estamos equiparando todo. O sea, va a llegar un momento en que She-Hulk va a ser igual que Hulk, que Spider-Woman sea igual que Spider-Man, que Batichica sea igual que Batman. Y la diferencia está en otra cosa. A mí me gustaría ver, por ejemplo, y no se ofendan, chicas, lo digo con mayor respeto, pero una Batichica que no tiene la misma fuerza que Batman, ¿cómo se la ingenia para salir de la misma situación? no Y es la puede función ser de por Batichica, inteligencia, puede ser por agilidad, puede ser pero, porque aprendió técnicas diferentes para compensar esa falta de fuerza. pero no es la función de Batichica. Batichica es el No, está bien, pero cerebro. te digo un ejemplo, ¿entendés? O sea, ser como Batman, hay toda Cuando hicieron Batwoman, querían que Batwoman fuese como un Batman, ¿no? El Batman LGBT. Batman es un psicópata. Está escrito como un psicópata. Nadie quiere ser como Batman. Lo atractivo de ese personaje es ver cómo un tipo que es rico y demás termina obsesionado con un ideal que es que nadie más sufra lo que él sufrió. Eso es algo que nunca lo va a alcanzar. Para eso la máscara de él es Bruno Díaz, Bruce Wayne, que todo el mundo lo sabe. O sea, cualquiera de los que estamos acá en el directo lo sabemos. Pues la gente de Batwoman creía de que había que, digamos, desintegrar esa visión cuando invitan a Conroy para que haga de Batman, a plantearlo como un villano. Batman no es un héroe, bajo ningún concepto es un héroe. Sí, cuando está con la Liga de la Justicia, pero es un tipo que tiene un plan para matar a cada uno de sus compañeros en la Liga de la Justicia. O sea, a ese nivel el tipo es paranoico. Es el único ser, y lo dice Superman, es el hombre más peligroso del mundo. Porque no sabes qué está pensando. Hoy está todo bien con Batman y mañana te mata toda la Liga de la Justicia. Si considera que son un peligro. A ese nivel no entienden los personajes de superhéroes, la gente que los escribe. Hablando en este caso de DC, pero podemos hablar de, podemos hablar de Marvel. Marvel pasa igual. El gran atractivo que tenía Iron Man era su problema de alcoholismo y que no es una persona ultra defectuosa, totalmente llena de defectos. Lo único bueno que me gustó de Civil War 2 fue que en un momento él entiende por lo que pasó el Capitán América en Civil War y él termina sufriendo lo mismo que sufrió el Capitán América. Eso sí fue un arco de crecimiento del personaje. Después todo el resto de Civil War 2 fue una basura. Pero fue lo único que entendieron los que escribieron Civil War 2. No entendieron nada más. Entonces, Sí, la verdad que es complicado. Ahí había se lo perdí ahora, pero había un coso que nos decía que nos habíamos puesto a filosofar y una película. ¿Sabes qué? Lo que pasa que no, ya no es solamente una película, amigo. Ay, cómo era el chico. Pero lo digo en fase bien, ¿no? Explicando un poquito por qué se arman estos debates. Rafael Ojeda era. es un poco Rafael, buscarle el porqué. claro, o sea, entiendo, pero también te puedo responder esto, ¿no? O sea, es solo una película. Y si es solo una película, ¿por qué tienes que meterle toda la mierda que le estás metiendo? ¿Por qué tienes que Claro. meterle tanta política, tanta cosa? O sea que ya no es solo una película, ahora es algo más. Ahora es un medio para, ¿entendés? Para adoctrinar, para comunicar, ponerle el nombre que quieras, pero ya dejó de ser entretenimiento. ¿Cuál ¿Tá? es tu Ni Hulk? siquiera es como He-Man, que antes vos decías, bueno,
te pasa todo el capítulo y al final lo veías a He-Man dando una moraleja. No, no, es todo una moraleja y al final un poco de película. ¿Entendés? Pero bueno, es nada más que por eso, se arma el debate y está bueno. A mí me encanta el debate igual, ¿eh? ¿Cuál es tu Hulk favorito? ¿Lou Ferrigno, Eric Bana o Edward Norton? ¿Cuál de Para los mí, tres? ¿cuál es mi Hulk favorito? Sí, falta Bill Bixby, ¿eh? Yo te lo pongo así. Como a mí me gustaba mucho el de Lou Ferrigno, porque claro, yo tenía esa edad y para mí era mágico verlo. Y estaba Mm, bien hecho. ¿Y cómo se llamaba el actor? Que nunca me pues, sale el nombre del otro, el que hacía Bruce Banner. Bill Bixby. No, pará. ¿Cómo? Bill No, no. Bixby. ¿El de Lou Ferrigno decís vos? No, el de Lou Ferrigno, pero el Bruce Banner de Lou Ferrigno. Bill Bixby. Bill Bixby. Bueno, a mí me encantaba Bill Bixby como se Mm, llama, como Bruce Banner. Así que mm, yo te lo voy a poner así. De los últimos Hulk, los últimos tres, el que más me gusta es el de Norton. Es más, te podría decir que hasta el Bruce Banner de Norton me encantó. Me encantó el Hulk y me encantó el sí. Bruce Banner Era ¿cómo muy se llama? parecido. Para De, mí se basó en Bill Bixby para hacer esa Claro, tal versión, ¿eh? cual. Y después te pongo casi a la misma altura el de Luz Ferriño, pero porque tenía otra cosa, ¿entendés? Tenía así como una especie de... Es más, para mí She-Hulk también tranquilamente la podrían haber hecho con un live action en vez de con CGI, porque hay minas que están basadísimas, tienen una musculatura de puta madre y con un poco de juego de cámara, un poco de juego de botas, y eso las es alta Lo dijo Lou y hubiera Ferrigno. estado 10 veces mejor, me parece a mí. Lo dijo Lou Ferrigno, que habría que volver a los actores grandes para hacer a Hulk y no tanto CGI. Y estoy de acuerdo. Claro. Igual con Hulk te puedo entender un poco del CGI, porque Hulk no creo que haya un tipo tan grande como un verdadero Hulk como lo Sí, han sí. pintado ahora. ¿Querés que te ponga? ¿Querés que te No, no, ponga? no, sí, pero te quiero decir que puedo entender un actor y un poco reforzado con CGI. Pero para She-Hulk hay mujeres muy sensuales, grandotas, así como muy musculosas, que por ahí no son tan altas, pero que lo pueden manejar con una buena cámara. Pero a mí me Eh, encantó, sí, el de Norton, los dos, el Hulk y el Bruce Banner, y por otro lado, bueno, Bill Bixby y Lur Ferrigno por una cuestión de... Es como si vos me pones hoy en día, me preguntas el Superman, y a mí me encanta el de Reeve, el Superman de Reeve, pero bueno, algo más nuevo, sí, Cavill. sí, Rive entrenó en su momento para ponerse en forma. Esa era la forma del 70 más o menos, ¿no? Claro, Normal. Pero, ¿qué te iba a decir? Mira, acá yo tengo un par de actores y actrices que podrían haber hecho She-Hulk perfectamente. No sé si actúan, ¿no? Ese puede ser el mayor inconveniente que puedes tener, pero no lo veo mal. Realmente no lo yo veo. te digo que No veo. A Carano la entrenabas un toque como para marcar un poco. Y si Hulk hubiese sido, mira, Pues, mira lo que esto. pasa es que She-Hulk, una de las cosas que tiene She-Hulk es que es bastante femenina. Y no sé Para, si la Carano entrenada puede ser muy femenina. ¿no te parece que este, por ejemplo? Este es Cole, si no me equivoco. Andy Cole es, me da la impresión. ¿Te parece que no? Con un buen juego de cámara, que no te puede quedar grande. Por eso, sí, puede ser por eso, con buen Hammer. Mirá, sí, están basados, sí, están buenos, tan grosos. No digo de que son naturales, ¿eh? Estoy diciendo opciones. Mira este, ¿no? Tipos que vivan de esto. Los contratás para que hagan de Hulk, si no tienen que decir líneas, solamente tienen que... Mirá el de atrás de estos dos que tenés ahí, pero el de atrás. Esos dos. Este. Ese justo donde tenías el mouse, ahí. Mirá esos dos chabones, que están uno Ujú, arriba del otro. Mirá el de atrás, los hombros que tiene. sí. Es que se especializan algunos en hombros, otros en antebrazo. Mira esto lo que es, una bestia. Mira esta mujer, She-Hulk. ¿Qué te parece? Sí. No sé si es la toma que tengo, pero parece, no sé, como un Photoshop. Sí, puede ser, pero te busco Tiene otra. como Mira, cara de acá, con enanismo, pero sí, acá- mirá. Sin ir mucho más lejos, ¿te acordás vos de Zack Snyder? La de Zack Snyder, la Justice League. Las dos eh, chabonas que están con el martillo cuando viene la reina en Temisquira
y dice, Sí. cierren la puerta. Y las dos chabonas contraen todos los músculos y tiran los pilotes para cerrar la puerta. Pero hay, o sea, tenés gente para hacerlo. Lo que pasa Fa, que, no seas malo, boludo. Yo digo, veo eso estamos, y me tiramos, hago los tiramos, pañales. tiramos CGI y más que hoy en día hay un montón de mujeres que hacen fitness o hacen cosas de alto rendimiento, ¿no? Ejercicio de alto rendimiento. Y ¿por qué no aprovecharlo, no? Que ahora She-Hulk hace la de Deadpool y rompe la cuarta pared. Eso me pareció un error, porque digo, es la firma de Deadpool. Pero bueno, tenemos que hacer este personaje vendible y está bueno. Y el chiste, obviamente, ¿no? Para ver esto, no me había dado cuenta de esto. ¿Quién es este? Nunca me No sé, enteré quién es boludo. este. No me acuerdo de haberlo visto. Lo que pasa es que yo no lo vi entero, yo lo fui pasando rápido. Horrible, horrible se ve esto, ¿eh? Esto sí se ve horrible. Y no, porque ahí sí realmente vos notás que es un edificio, o Sí, sea, un sí. edificio real, no un CGI de selva, con la mina. Esto canta como un canario, ¿viste? Que es una cosa impresionante. Namaste, pero ¿vos te acordás lo que era en El Increíble Hulk este tipo? Y lo ves acá y decís, pero ¿qué te pasó? Te hice una lobotomía. Este loco era la mala hostia de la mala hostia. Pero acá Y no lo se ves convierte en acá, mala hostia también, sí. pero ¿te acordás que este se iba a pelear con el otro, con el Wong? Claro, pero este no es el que en la otra Hulk, ¿no es el que se convierte en el Es anti-Hulk? abominación. En Abominación, sí. Pero, yo qué sé. Y pasa que pasaron muchos años también, boludo. A mí la que me encantó fue Titania. Esta Titania parece la Titania, no sé, Nah, nah, pará. meto a mi abuela de 90 años y le hago un cosplay y se ve mejor que Titania, vos. Pero Esta pará. Titania. Acá déjame hacer una pequeña salvedad. Hace poco en mi canal hice un video donde, viste que es muy común que cuando alguien, porque la defenestraron a la mina, Sí, por el traje, por todo, ¿no? ¿Y qué pasaría en el mundo de Marvel, en el mundo del entretenimiento, si alguien llega a decir, no, qué fea que se ve? Que son todos unos haters, que nos van a morir como dinosaurios. ¿Sabés lo que hizo la mina? Y lo hice en vivo yo, ¿eh? La mina dijo, chicos, entiendo que por ahí no les gusta el traje, sé que así dijo, sé que las tetas están bárbaras y sé que les gusta, lo único que les pido es una oportunidad. Si después no les gusta, está todo más que bien. Me encantó la declaración, mm, me encantó. muy Puede buena. haber sido como una estrategia, puede haber sido porque la mina es buena onda, pero yo me acuerdo que fui en vivo en el video, fui al tweet de la mina, le puse seguir y la robé y le dije, te agradezco por la buena onda, ya sea por estrategia o por lo que sea, por fin alguien que dice, loco, denme una oportunidad y si no les gusta lo entiendo. Me encantó, la mina me encantó. Y le voy a dar una oportunidad solamente por la mina, qué carajo. Sí, sí, pero es lo que hay que hacer, o sea, está bárbaro. Está bárbaro. El problema es que, ya te digo, el traje este de Titania es. Puf, no sé quién lo eligió. Pero. Bueno, Titania en uno de los últimos cómics termina llegando a un acuerdo con She-Hulk en donde ambas quedan en encontrarse en un lugar para pelear porque les hace bien a las dos. En donde la villana pasa a ser tipo la amiga, ¿no? De She-Hulk. Es un cómic muy, muy tonto, realmente es ultra tonto. No entiendo por qué a She-Hulk no la toman en serio, porque empezó siendo una especie de parodia de Hulk y después tuvo una época en donde se la tomó en serio. Pero eso también te jode estas compañías, porque te habla mucho del poder femenino, pero transforman en comedia a She-Hulk. ¿Por qué no la haces bien? Porque digo, vos me la haces en comedia y después me la querés meter en una película épica como le pasó a Thor. ¿Y quién se la toma en serio después de esto?
de romper la cuarta pared, de todas estas pavadas que te agregan. O sea, si la vas a usar como la chica ardilla, que obviamente nunca podés esperar algo épico de la chica ardilla porque es una parodia, yo te lo puedo entender. Pero si tu idea es usar a She-Hulk para las nuevas Vengadoras, que lo ha dicho Kevin Feige, Alonso, hasta el cansancio, no me la hagas un chiste continuo durante toda su serie. Y es lo que te están vendiendo. Deadpool no se toma en serio, pero Deadpool siempre jugó entre estar dentro y fuera del universo de Marvel. Siempre hizo ese juego de estoy sí dentro del mismo universo del resto de los superhéroes, pero en realidad mi onda va por otro lado. Ahí tenés la rotura de la cuarta pared, yo qué sé, Deadpool mata a todo el universo de Marvel, todo ese tipo de historias, en donde no solo rompe la cuarta pared, sino que termina con Deadpool mirando supuestamente al lector y yendo a matar a los escritores del cómic. Pero lo esperás de Deadpool. Ahora, si me vas a hacer el mismo trato con esta She-Hulk, entonces yo no sé qué estoy viendo. Porque después no me la podés poner épica. Vos me estás poniendo un marco para este personaje en donde no me la puedo tomar en serio. Y no porque no quiera, sino porque vos me estás transmitiendo que este personaje no es serio. Este es un personaje para una comedia de situación, que es de lo que en teoría trata She-Hulk, una mujer de mediana edad, con crisis en citas, o sea, y después dicen de que no hay que cosificar a una mujer, pero vos me estás haciendo una cosificación en tu serie. Claro, y eso es lo que cuesta hoy en día mucho, ¿no? Entender, a ver, el camino del héroe, el Claro. camino de la transición, de cómo la persona transiciona para llegar a ser épica, ¿no? Es un poco lo que decíamos con el tema de las Mary Sue. Pará, está bien, yo entiendo que Rey, por ejemplo, en Star Wars puede ser super, super trooper con todos los Mediclorian habidos y por haber y ser la mejor espadachina, pero mostrámelo, mostrame el camino del héroe. No me mostrés que de recolectar pedazo de androide le vuela la cabeza a un Stormtrooper, boludo, o maneja el láser mejor que Kylo Ren. ¿Entendés? Entonces, Claro. eso es lo que los tipos realmente no entienden. Mostrar el camino del héroe, mostrar la epicidad que tuvo que, o sea, todo el camino que tuvo que lograr para que la persona sea épica. Y bueno, si vos lo haces un chiste constante, después no me pidas que yo derrame una lágrima cuando ella hace algo heroico y épico. ¿Te acordás que una de las cosas que hablábamos era el problema que había en los tonos del tráiler de Thor? Que te decía, yo el miedo que tengo es cómo vas a juntar todo esto, porque estás usando tono de comedia y tono dramático. Y estás metiendo una historia como la de Gore, que es ultra traumática, un padre que ve morir a su pueblo, a su hija, el asesinato de lo que es de lo que son los dioses, una historia de venganza con una comedia muy estúpida. ¿Cómo haces para que todo junte, ¿no? Y todavía le sumás la enfermedad de Jane, de Jane es, Sí, de Jane del Foster. editor, Jane Foster. Sí. ¿Cómo ¿Sabés lo vas a que hacer? pasa? Que yo creo que está dirigido para y esto es medio psicológico y no puedo, es una percepción, me autopercibo en este momento psicólogo. ¿Qué te iba a decir? Yo creo que está apuntado para una, y no se ofenda a nadie si es del rango de edad, pero entiendan a dónde voy, no es algo personal. Yo creo que está hecho para una generación que las emociones son como un raíz de Fast and the Furious, ¿no? Cambian a 400 kilómetros por hora. O sea, nosotros antes necesitábamos por ahí todo un trayecto copado para poder interiorizar al héroe dentro nuestro y hoy en día en 2 segundos pasas de una emoción a otra. O sea, son emociones de 140 caracteres, ¿entendés? Ya me da paja leer un libro. Si no son 140 caracteres, ya es mucho para leer. Y bueno, yo creo que en las películas también. Qué paja. Por ejemplo, ¿no? Superman. Todo el mundo le decía el Boy Scout, es aburrido, no sé qué, bla, bla, bla.
Batman es más psicótico, más dark, más esto, más lo otro. Bueno, yo creo que las emociones hoy están hechas para una generación que pasa de una cosa a otra en 30 segundos. Y está muy visto con el tema de la sexualización. Antes, por ahí, nosotros nos encamábamos a diestra y siniestra, si querés llamarlo así, pero pero teníamos cierto tapujo como por ejemplo el hombre y la mujer y cierto tipo de cosas. Hoy es todo con todo y el poliamor y un montón de cosas y no pasa nada. Tu esposa se va con otro tipo a disfrutar, no sé, un encuentro y no pasa nada porque está interiorizado. Las generaciones de hoy están como más predispuestas a eso, a diferencia nuestro. Y creo que estos tipos es lo que muestran en la pantalla. Es lo que me parece a mí, ¿no? Está hecho para una generación que va más rápido en todo. Pasan de una cosa a otra en 5 segundos. No sé, Sí, es una opinión muy personal. vamos a cerrar a Hulk realmente, pero ¿vos qué dirías de esto, no? De lo que hemos visto acá, ¿no? Vive, muere esto, va a tener futuro, no, mira, acá tenemos a Wong, yo qué sé, no le Esa quiero dar imagen mucho. Esta es, abominación es abominable. sí, igual esa imagen de Hulk con el chino ese apareciendo ahí me pareció patética cuando la vi en el tráiler. Me Sí, pareció recontra desubicada, no tenía nada que ver con nada. Está bien, hay que ver el capítulo, ¿no? Pero no me generó así. No me genera nada hype, pero ponele, eso menos. sí, es así. Bueno, quería agradecerle a Métodos Master. Dice, me manda un super chat y dice, la fase 4 se autofinancia solo, a ver, déjenme ver, La fase 4 se solo, autofinanció solo gracias a los taquillazos de la tercera, pero con los resultados mediocres de la F4, o sea, fase 4, esto requerirá de pasta ajena. ujú, sí, Lo perdiste, ¿no? Por eso te lo leí, porque lo perdiste. sí, 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 lo había perdido porque esto viene pic, 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 pic. José Ahí te lo Gabriel, puse gracias igual. también por el super chat. Mandó, no sé si es super chat o es super, no, es un sticker. Que mismo es el sticker. Ahí te lo puse, por Este, si lo querés leer. ya lo reviso. Pero no sé, realmente, ¿qué decís entonces? ¿Vive, muere? No sé, Es- pero no te me vayas, porque quiero tocar un segundito, ya lo toqué, pero quiero tocarlo un poquito mejor, el tema del final. El tema del final donde aparece Daredevil. sí. Ah, ¿querés que lo ponga, que lo marque? Ahí No, donde te quiero decir aparece. únicamente que no pensé que ibas a cerrar el arco de She-Hulk y realmente quiero que mostremos eso, ¿no? Antes de cerrarlo. Porque No sos un había hijo de visto. puta, me cagaste. Lo único que dije, tenía hype por ver que era Me muero. Daredevil, el hijo de puta me hizo lo mismo que con Strange en New World. Acabo de tiraba un video recopado de como 20 minutos en mi canal con todo Qué Strange New horrible. World, un montón de información, de fotos, de esto, del otro. Me junto a hablar con Anda y el hijo de puta me dice, pero ¿viste el tráiler? Le digo, Mm, no, me pongo a ver el tráiler, boludo. Le digo, no, boludo, tengo que sacar el video, boludo, después de este tráiler. Porque lo que acabo de decir es cualquier cosa. Bueno, lo mismo me hizo este culiado con esto. Le digo, pero tengo unas ganas de ver Daredevil porque me encantó No, ¿quién es? la de Netflix, no sé qué. ¿Quién Dice, es? ¿lo viste a Daredevil en Ah, She-Hulk? ¿estos Lo palos miro y tendrán digo, algo que no, ver? boludo, no me puedes hacer ese salto CGI si lo mejor de Daredevil son las, ¿cómo se llama? Las coreografías del tipo. Capaz Qué que no es bronca que me Daredevil, dio, capaz que es boludo. otro, es el primo de Daredevil, no sabemos. No importa, man. Mate Mirá, dulce, ponele aunque gracias sea por el 5 super chat. segundos el salto. Mostrarle a la audiencia 5 segundos el saltito nada más. El Bueno, rolón que hace. ahí lo tenés, mirá. ¿Esto no es CGI? Pero Mirá en la cara, ponés, se ve la pero cara. escuchame, ponele el vuelo así, ponele play un toquecito, son menos de 2 segundos. Bueno, Mirá pará, pará. qué porquería, por Dios. Miren, chicos, Mirá, mirá el salto, boludo. Mirá esa iluminación. Veo mejores juegos de PC de 1990 que eso. Dice que Gushu se convirtió eh, en gurú de verdad en un minuto, ¿no? Y sí, es que es cierto.
Maravilloso, ¿viste? Esto te dio ganas de verlo. A mí me No, gustó me esta lo parte. arruinaste. Me Yo lo cuando vi arruinaste, esto, man. yo al principio vi saltar y dije, bueno, está, digo, yo qué sé, será alguien más que van a meter. Después cuando veo esto, dije, es Daredevil esto. Aparte, mira el traje. No, no, por el traje no lo saco. No, capaz Lo que por los saqué, palitos. sí, sí. Que no voy a decir a qué se parece porque me van a levantar el coso, pero realmente terrible, ¿eh? No sé a Ahí vos te qué te puse un pareció. mensajito de mate dulce, amigo. Sí, se lo leí, que Guyo se convirtió en gurú de verdad en un minuto. Es que es tal cual. Así que bueno, ¿vive o muere esto? Muere, pero la banco a Titania por las declaraciones, porque Bueno, fue está aire fresco en un mundo de que el fandom siempre es una mierda. es que voy a ver esto, o sea, ahora que dijiste lo de Titania lo voy a ver, solo por eso. Más vale que esto me dé gracia. Si no, no te lo voy a perdonar nunca. ¿El qué? ¿Que te dé No. gracia qué? Que me dé gracia esta serie. No, 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 pero yo, bueno, la banco a la mina porque Bueno, ya sea por estrategia o lo que sea, la mina se bueno, está. Si dijo vos las cosas decís, bien, ¿viste? si vos decís de que ella tuvo esa bondad hacia la gente y No sé si estamos bien. bondad, por eso te digo, no sé si fue No, bondad o fue pero estrategia, pero viste que hoy en día lo ni hizo. siquiera por estrategia lo hacen. Entonces ya mostrar cabeza de que quiere vender el proyecto, ya a mí, con eso me compra. A mí también, a mí me pasó lo mismo, loco, porque sabés que todo el tiempo somos los hijos de puta, todo el tiempo somos los malos, todo el tiempo es bueno. La mina dijo, bánquenme, chicos, bánquenme. Y bueno, Por lo la menos las vamos. tetas, así dijo, por lo menos las tetas sé que les van a gustar. Y Está bueno, bien, está bien, aguante, aguante está bien, Titania. está bien, Titania. ¿Sabes qué? Te voy a bancar un tiempo. Vamos a seguir con esto, ¿no? Tenemos invasión secreta. Invasión secreta que seguramente se base en la serie no me acuerdo si fue 2011, 2012, por ahí. Que esto va a serie porque como evento no anduvo muy bien, en realidad, en el cómic. No es que anduvo mal, pero no anduvo muy bien. Fue la época en donde Marvel se dio cuenta que los eventos vendían y empezó a hacer eventos todos los años. Evento anual hasta el 2016, creo que fue 2017, en donde Marvel dijo, vamos a cortar un poco con los eventos, porque claro, la gente ya estaba podrida, todos los años un evento nuevo, cuando antes tardabas 5 años, 6 años para hacer un evento, 10, dependiendo. Creo que no le tiene fe, por eso va a serie esto. Es un tema de que deben haber tomado las ventas en el cómic y es donde muchos conocedores de cómic apuntan a que los eventos de Marvel empezaron a perder relevancia. Un evento, por ejemplo, que fue histórico inclusive, era Civil War. Civil War es un evento como tal, ¿no? Parte, digo, si vos seguís, es un asesinato de héroes por todos lados. O sea, cada vez que se encontraban, se mataban. Morían un montón. De hecho, casi muere Spider-Man en ese evento. Van a escuchar una música, es la gente del gas que va pasando. Con ese hermoso sonido, imagínense. Pero bueno, vos lo estás esperando. Esta era una de tus. Déjame responder solamente una cosita. Titania, chicos, porque hay muchos que lo están preguntando. Titania no es Rogue, no es Titania de los No. X-Men. Es otra Titania. Es del mundo de Hulk, de She-Hulk. Es Sí. como un villano de She-Hulk. Nada Es que ver con la Titania de los X-Men. la antagonista clásica, digamos, de She-Hulk, ¿no? Así como Doctor Doom es de los Cuatro Fantásticos, Titania es como la enemiga favorita de She-Hulk. Con Secret Invasion, ¿qué me pasó con Secret Invasion? A mí me gustó, viste que en Secret Invasion no se queden con la fecha porque no la recuerdo, pero hubo una Secret Invasion que estaba, que era, creo que se trataba en Ya Los te la Cuatro busco. Fantásticos, creo que era que se trataba, como en 19, no sé, 60 hubo una. Esa estuvo relativamente buena y desde ahí empezaron a estar los Skrull, ¿no? El nuevo cómic y el nuevo evento que hubo, que es el que vos decís es en 2012, 2014 o por ahí, no me acuerdo,
eh, no estuvo bueno. No estuvo tan No, bueno. no Y estuvo aparte bueno. tuvo como 50.000 spin-off. Para leerlo tenías que leer como 50.000 cómics alternos. Igual te digo, estuvo mejor que Imperio Secreto, que es el del famoso High Leader. Va, infame High Leader, del Capitán América. 2008, 2008. 2008. Acá lo tengo. Fue escrito por Brian Michael Bendis. Bueno, claro, Brian Michael Bendis. 2008. Yo no sé por qué le meto 2011 a Secret Invasion. Porque me parece que en el 2011 o en el 2015 sacaron de vuelta como un evento que eran historias como de 5 números, no me puedo acordar, porque yo estoy tan desconectado con los cómics ya de Marvel, Sí. que hubo también como una Secret Invasion. Estuvo Secret Invasion 1, estuvo Secret Invasion 2, que crea que eran los héroes más poderosos del mundo, una cosa así. Ujú. Y después creo que hubo un evento donde estaba Secret, como una especie de Secret Invasion 3, que creo una cosa así, que tenía, que era donde entraban los como spin-off de cinco numeritos. Pero no me acuerdo bien. Pero para mí creo que la mejor fue Secret Invasion 2 de No Mighty Tejano, sé. creo que era. O en latino salió así, yo no me acuerdo si era el la 2, pero creo que, yo los tengo todos los cómics de eso, pero no me acuerdo bien, che. No quiero hablar mucho porque no me acuerdo. Y salieron, creo que salieron, en América Latina lo pusieron como Secret Invasión Secreta 2. No, la infiltración creo que le pusieron. A ver, en México la infiltración. Ah, no, no. Se dividió en dos partes. La infiltración y Secret Invasion. Eso para la Ah, gente no, que yo, quiera no, saberlo. lo que te estoy diciendo yo perdón, lo que te estoy diciendo yo es de Secret War, eso que salieron esos 5 numeritos. No era Secret Invasion, era Secret Wars. Claro, porque Secret Wars sale después, si no me Sale después, equivoco. claro, sí, sí, me estaba confundiendo, me estaba mamando con eso. No, ¿Se que mamó? de hecho debería revisar a ver Secret Wars de cuándo es, pero creo que es mucho más reciente, muchísimo más reciente y no tan vieja. Porque el tema de las fechas, para seguir las fechas después que los lees, te perdés. Es que yo creo que ya esas cosas yo me empecé a alejar un poco bastante del cómic ahí. A ver, a ver, a ver, Sobre a todo de ver. Marvel, ¿no? Porque Marvel vos viste que es un No, quilombo, Secret boludo. Wars es la que vos decís, pero es del 84 al 85. Ahí tenés otro evento. Y fueron 4 o 5 años del Guantelete del Infinito, Claro, que esa te fue estoy en los hablando, que 80, en ¿no? esta me confundí, con eso me confundí yo. Claro. Ahí Daniel Bagatoli te mandó, no sé qué son esas cosas, pero creo que es un super chat, ¿puede ser? A ver, para que me fijo, Te que lo estaba pongo, te lo revisando. muestro para que sepas. Gracias, Daniel. Dice, She-Hulk está muerta al nacer. Por cierto, te mandé al final Facebook. Estoy ahí, estaba revisando porque me había saltado algo. Déjame refrescarlo, que estaba viendo a ver si. em, ah, a ver si me ¿Viste? aparece. Sí, Ultra Gamer, tenés razón. Sí, para mí estaba seguro que había 3 guerras secretas. Pero claro, yo me la estaba confundiendo con Secret Invasion. Porque, a ver, ¿sabes por qué me la estaba confundiendo mientras Alma busca lo que tiene que buscar? Porque más abajo, en la fase 5, en la fase 6, hacen Secret War. Por eso me mamé. Ujú. Ya Sí, me sí, confundí. sí, Él tal estaba hablando cual. de Secret Invasion y en fase 6 va a estar Secret War. Por eso me confundí nada más de lo que estábamos charlando. Sí, te mandó, mira, te lo pongo, esto es para vos, Guta, mira, A ver. ahí estás re, ¡Oh! Voy a ser follado por me, She-Hulk. me vas a ver al natural. Ah, o sea que tenés a Brie ¡Oh! Larson y tenés a... Estoy hecho un Casanova. ¡Oh, mirá! Estoy hecho un Casanova. Bueno, hasta acá llegaste. Ahí está. Hasta acá ¡Pa! Bueno, llegaste. chicos, a ver si Gustavo. me donan platita porque voy a tener que tomar bastantes Viagras, ¿eh?
No, que She-Hulk va a ya abusar está, soberanamente de mí, sabelo. ya está. Estás arruinado, te va a arruinar. Em, a ver, estábamos ¿con cuál era que estábamos? Que yo ya me perdí. Con Con Secret Secret Wars. Invasion. Secret Invasion. Secret Wars. Yo salí con cualquiera. Yo también, es que a mí me Eh, pasó lo mismo. Ahí si tenés razón, Phantom, me van a hacer muerte por Snu Snu. Snu Snu verde. bueno, acá tenemos Quantum Manía, ¿no? Quantum Manía va a ser, por lo que veo en el tráiler, y ahora se los voy a mostrar, al menos lo que pueda, lo que va a pegar toda esta fase 5, supongo yo. Es lo que va a juntar toda esta parte de Loki, de Kang, los multiversos y lo que quiera presentar Marvel, que yo a esta altura ya no entiendo nada, porque digo, no hay como una continuidad o no hay una coherencia para mí, ¿no? Dentro del universo de lo que está planteando. Es como que cada película no sigue reglas de nada, al menos la fase 4. Vamos a ver la fase 5 si lo arregla. Como que no tenés niveles de poder, todo tiene el poder que tiene que tener de acuerdo al guión. Eso me pasó mucho con Doctor Strange, ¿no? Por ejemplo, tendré que poner un ejemplo, pero en DC, en el caso de Superman, ¿no? Superman tiene dos debilidades, la kriptonita y la magia. Así podéis ganar a Superman. En el caso de Wanda, no había un nivel de poder. Ojo, Ah, ojo. Pará, ahí déjame hacerte una salvedad. sí, No es una debilidad como la kriptonita de la magia en Superman, sino que es vulnerable como cualquier persona. claro. No es Bueno, una debilidad, es vulnerable como pero cualquier persona. claro, pues sería lo que podría llegar a ser débil él. Claro, sí, Vos sí, con sí, sí, magia sí. le podés ganar. Sí, Y sí, él no sí. puede hacer nada para atacar a la magia. De hecho, eso se ve muy bien en lo de la Liga de la Justicia Oscura. Cuando está Batman con el resto. Ahí se ve No, muy y bien se ve en esa muy, muy película. bien en la película Enemigos Públicos. Sí, también. Cuando están peleando él empieza a pelear con Capitán Marvel y Halcón con Batman y se encambiamos y bueno, ahí los vencen. Bueno, acá tiene un poco, ¿no? El tema de Kang, que es lo que les venía comentando un poco, ¿no? Esto es Quantum Manía un poco. Creo que van a volver al tema. Esto es Michael Douglas, pero rejuvenecido, ¿no? Parece, ¿no? ¿O es Michael Douglas? No, pero no es igual a Michael Douglas. Este está rejuvenecido en CGI. No sé por qué no usaron. Si Pero es vos lo ves, Michael Douglas porque es muy parecido. sí, en teoría sí. Ah, sí, trabaja Michael Douglas. Y es Hank Pym, Michael Douglas, ¿te acordás? Michelle Pfeiffer era la esposa. Ah, vos no lo viste, ¿cierto? Que te No, boludo, saltaste. olvídate. Te saltaste toda esa No, fase. y no lo pienso ver, boludo. Demasiada porquería para verla junta. Bueno, acá en teoría lo que plantean es lo mismo que se planteó al final de Loki, ¿no? O sea, este sería el punto de conjunción de Kang y los multiversos, Loki y bueno, y te lo voy a explicar un poco esta película. Capaz que esta es de las pocas películas que vos podés decir, bueno, capaz que me va a contar algo interesante. Esto es la TV. Acá están viste que tenía como una biblioteca. ¿Viste Loki? Pues yo te No, no, estoy no, no. contando Pero cosas. sí vi Ant-Man 1. Ant-Man 1 sí la vi. Bueno, en Loki se plantea de que esto es una agencia temporal que cuida el tiempo, las líneas de tiempo. Y bueno, y esto sería una biblioteca, ¿no? Donde tienen todos los registros temporales, ¿no? Es una agencia que lo que hacía era cercenar cualquier línea temporal alterna, ¿no? Que hubiera, ¿no? Evitando que existieran variantes y demás para evitar la guerra multiversal que al final de Loki 1 se termina desatando cuando Sylvie es la Loki, esta mujer, que es una variante de Loki, y cuando mata a Kang. Decide matarlo a Kang y jugarse a un montón de Kang que quisieran volver a producir guerras en el multiverso, ¿no? Porque este Kang existía para evitar guerras multiversales que habían devastado los distintos universos, ¿no? que existían.
Por eso decide tener solo una línea temporal y que no haya más guerras. Lo cual, si vos te pones a pensar, es un muy buen dilema moral hasta qué punto está bueno jugar a ser Dios. Pero como la serie no tenía ganas de trabajar eso, porque se ve que era pensar mucho, lo hicieron de la manera al menos para mí, más tonta posible. Eh, Está bien planteado por un lado y por otro lado está mal desarrollado y Está mal está mal ejecutado. terminado. O sea, el punto final en donde Sylvie decide, que eso se ha hecho en otras películas, está mal ejecutado porque vos tenés que plantear durante toda tu serie ese trauma de que mataron a toda tu familia. La única razón por la cual yo creo que Sylvie podría no pensar en esa guerra multiversal y matar a Kang es que vos muestres lo que era su vida de niña. O sea, haber desarrollado en esos capítulos todos esos recuerdos que tiene, todo lo que perdió. Entonces, en base a una pérdida y un trauma, que el deseo de venganza vaya por encima de lo demás. No, no lo hicieron así. Se planteó así de que ella estaba en su Asgard, su versión alterna de Asgard, pero después el resto fue nada. Una guerra personal contra la ATV y después que explica todo esto, inclusive Kang, termina matándolo. Para que te hagas un resumen un poco de lo que fue la serie. Sí, sí. Sí, y igual, es como yo te dije, a ver, a mí me interesaría en el mapa ese, me interesaba Daredevil. Blade, no me gustó mucho lo que vi cuando dijeron cuál era el personaje, el actor que lo hacía, pero bueno, yo qué sé, si hubiera sido con Snipe, me hubiera gustado verla, así que tal vez le dé una oportunidad a Blade para ver el nuevo reboot, pero me interesaba ver Avenger Dinastía Khan, ¿eh? Era algo que me interesaba, pero lo que pasa es que si tengo para ver eso, tengo que fumarme a Loki y tengo que fumarme Sí, otras cosas, chau sí. Dinastía. No, tenés que ver este Loki. Tenés que No, verlo. no, chau Dinastía, mam. Mm. Son pocos Olvídate. capítulos y hay capítulos de 30 minutos. De última, en los capítulos de relleno te los paso cuáles son. Hay capítulos de relleno. Es Este que es la el verdad que Kang que mataron. me Este es el pasa como Kang. los cómics, boludo, me pasa como los cómics, ya tanta vuelta. Los cómics, vos querés leer un cómic de Marvel y, no, y decís, bueno, voy a empezar por All New Infinity, un All New All Different. different. Ta, All voy a different. empezar por ahí, pero claro, tiene tanto pelotudeo de tiempo, de esto, lo otro, que si lo querés leer tenés que irte a All Different. Y cuando llegas a All Different, para entender un poco lo que dice, tenés que irte a New Marvel. Y para cuando llegaste a New Marvel, tenés que irte a Futuro Pasado. O sea, Claro. tenés que leer todo Marvel para entender para llegar a leer el último cómic. Es una mierda, boludo. Así habla. O sea, seguramente a nivel ventas está bien hecho porque te hacen comprarte todo, pero es una mierda. Y esto me parece lo mismo, tener que ponerme a ver en game y todo un montón de pelotudeces para entender qué carajo. Pero bueno, eso es lo que yo siempre digo. Marvel puede ser bueno o malo, pero te supo hacer bien un universo, cosa que no supo ser DC. A vos Mirá, te hacen ver, si vos querés ver la última película no sé, del multiverso, tenés que fumarte todas las anteriores, pues si no, no entendés un carajo. para responderle a la senda del águila, sí, She-Hulk ya lo dije, o sea, es un personaje que fue utilizado como una parodia. Pero ¿sabes cuál es el tema? Que no considero que She-Hulk sea una parodia. Si vos mandás un mensaje donde estás diciendo que querés empoderar a la mujer y transformás en una parodia a She-Hulk y tu idea es meterla como vengadora, ¿cómo la vas a tomar en serio? Es el mismo efecto que pasó con Thor. Cuando llegas a la parte épica de Thor, no lo tomas en serio, porque pasa a ser un meme. Y She-Hulk tuvo una época en donde se la tomó en serio. No, no fue siempre comedia. Al principio fue comedia porque era la parodia de Hulk, cosa que lo dije al principio y se ve que no lo escuchaste. Después se la tomó en serio y después se la devolvió a ser parodia. De hecho, se la quiso meter tan en serio, que se ve que vos no lo leíste eso, pero te lo voy a contar. Pará, perdón, pero sonó muy turbio eso.
No, no, esto que voy a contar es turbio, porque es un cómic oficial de Marvel. Fue tan desastroso lo que hicieron con She-Hulk, que quisieron tomarla en serio hace poco en Marvel, después que la estaban tomando, no, porque She-Hulk yo lo he leído, entonces es una cosa que me calienta porque muchas veces se opina y se opina al pedo de She-Hulk. Perdón, hace una pausa Tiene, un segundito. no, Ahí los déjame, métodos Master te mandó un. no sé si fake, vi una foto de Madame Web live action. Dicen de que Madame Web va a venir, pero para, déjame terminar la idea. La idea de este personaje es que ella es abogada, o sea, sigue la ley. Está bien, va a seguir la ley y tiene ese, digamos, como su moral, ¿no? La idea de justicia en uno de los cómics de Marvel era de que en un momento que había habido, digamos, una persona que había atacado a una clienta suya, ¿no? Un ataque de índole, digamos, sexual, ¿no? Entonces es condenado y cuando lo están llevando a la cárcel, como She-Hulk considera que no tiene el castigo que merece, revienta el auto, lastimando a todos a la policía que estaba, digamos, transportándola, y le entrega a este perpetrador a su clienta para que haga justicia por mano propia. Eso es un cómic de Marvel, esa es la moral de Marvel, eso es lo que hizo con She-Hulk, con la que tiene que proteger la ley, en teoría. Eso ya lo hizo Disney. Te estoy hablando año 2019, no estoy hablando alegremente cuando hablo de She-Hulk. Y eso es una cosa que nadie lo habló. Es más, lo hablé yo y creo que lo hablaron 5 canales más. De lo que era la moral de Marvel. Y cómo podés sacar eso de que está bien de que vos hagas justicia con mano propia. En eso transformaron a She-Hulk. Y el tema de que es una comedia es cierto. Inició como la parodia de Hulk. Después se podía haber hecho seria en un periodo que tuvo de seriedad y finalmente, nada, volvimos a la parodia. Entonces lo que a mí no me cierra es si vos vas a vender a She-Hulk, que es fuerte, que me parece bien y que lo puedes hacer con un arco épico, ¿por qué me la estás mostrando como una parodia? Si tu idea es que las mujeres son fuertes y querés poner personajes fuertes. Entonces, más que decir de que se está opinando de Hulk sin saber, yo lo que te diría es por qué Disney es tan hipócrita en querer plantearte a She-Hulk como el reemplazo de Hulk y la estás presentando como un chiste. Que esa es la verdadera pregunta que tenemos que hacernos. ¿Por qué los personajes femeninos los están haciendo como Mary Sue? ¿Por qué estás quemando los personajes femeninos? Porque ¿sabes cuál es el tema de esto? Y es un tema que se ve, que cuando vos agarrás a personajes femeninos, y lo mismo con la diversidad, y lo mismo con la inclusión, y no venden, en unos años nadie lo va a meter, ni la inclusión, ni la diversidad, ni se van a centrar en personajes femeninos de acción, por eso mismo, porque va a estar el precedente que no venden. Y eso te va a llevar a 10, 15, 20 años de no tener personajes femeninos. Ese es el legado que va a dejar Disney y todas estas empresas. Presentar unos escritores de cuarta que te salen 3 pesos, unos productos que son de quinta, que no los ve nadie, y después le van a echar la culpa a la diversidad, a la inclusión, a las mujeres. Y te puedo decir, durante 4 años he escuchado boludos aplaudiendo lo que estaba haciendo Marvel y había otro grupo de boludos, yo me incluyo entre esos boludos, que decíamos, esto va a terminar el género de superhéroes. Y es más, tengo un video del 2018 donde decía que Disney, y está en el canal, y está con la fecha, y eso no te lo puedo falsear, en donde decía que Disney estaba quemando eventos y estaba quemando el cine de superhéroes y que lo estaba quemando a velocidad luz. Tiene 4 años ese video. Entonces, no me sorprende dónde está Marvel, no me sorprende a dónde va, no me sorprende lo que está haciendo Disney y no me sorprende que se funda. A pesar que hay, cada 2 por 3 te cruzas con alguno que te dice, no, Disney no se va a fundir. Ah, no, no se va a fundir, no. Por eso se le caen las acciones, por eso ahora se está rumorando que está cancelado el Galaxy Edge,
Por eso cuando empezamos a quejarnos de Star Wars y decíamos, están destruyendo la marca, ahora está destruida, nadie dice nada. Entonces, para hacer un poco de catarsis, y ya que digo, la senda del águila me lo da y tiene toda la razón, déjame al menos sacarme todo ese veneno que hace 4 años vengo comiendo. Yo entiendo de que tiene humor el personaje de Senda, lo entiendo perfectamente. También tuvo su periodo serio, y es lo que yo pretendo de She-Hulk, justamente porque lo leía. Y porque siempre me pareció muy bueno poder hacer un arco de She-Hulk en donde llegara al nivel de poder. Porque aparte el cómic mismo de Hulk plantea que lo que hace a Hulk una fuerza incontenible es la falta de conciencia. Y eso lo planteó hace décadas, no lo planteó ahora. De hecho, Doctor Hulk mostraba que Hulk terminaba nerfeado por esa conciencia que tenía. Y tiene un principio psicológico, como lo explicamos cuando hablamos de Hulk. O sea, está muy bien planteado Doctor Hulk. No me gustó la serie Doctor Hulk, pero sí está muy bien planteado. Pero está, era eso nomás. No sé, ¿a vos qué te parece, Guta? ¿Qué te Eh, pareció? yo lo leí, mira, yo te voy a ser muy sincero. Yo cuando leía Hulk, los cómics de Hulk, de She-Hulk, perdón, por lo menos los anteriores, ¿no? Que en España le llamaban Hulka o cosas Ujú, así, las adaptaciones. em, yo no estaba muy metido con todo esto de lo woke y eso, la verdad que ni le prestaba atención y aparte los cómics esos son de, no sé, de 1986, 1989, 1090, no sé. Em, y yo lo disfruté. Para mí era un personaje atractivo, un personaje copado. Era un personaje que no lo tomaba muy en serio, claro. pero que me divertía leerlo. Em, Después pusieron, creo que en un momento ya con el 2010, creo que pusieron, hay una transición entre Hulk y, o sea, se continúan los cómics de Hulk, se cortan y empiezan con She-Hulka y hace la transición con Red Hulk. Em, pero yo no recuerdo que sea así She-Hulka o She-Hulk. Me parece que tiene humor, pero no sé si lo están plasmando bien acá. Porque si vos lees, era un personaje, no sé si era con humor, era un personaje risueño, si querés llamarlo así, me parece. Yo no sé realmente, la verdad que no soy no la tengo tan clara con She-Hulk como para poder dar una opinión posta. Tengo un buen recuerdo de haber leído el cómic Estoy y ya tratando de está. encontrar un cómic de la era que yo me refiero, porque capaz que también no todo el mundo conoce esa era, no tiene por qué conocerla. Yo recuerdo haber visto un montón, de hecho se jugaba mucho con tratar de no, digamos, no cruzar ciertos límites, porque si vos cruzabas ciertos límites, después cuando la incluías, ponele con los Vengadores, ¿cómo te la tomabas en serio? Es como poner a la chica ardilla a pelear, ponele, después de todo lo que mostraste de la chica ardilla. La chica ardilla es una parodia. Está bien, yo en eso, a ver, voy a revisar acá un par de, Ahí te contestó la senda del águila, te lo puse por si querés. acá lo tengo, acá, mira, 2016, a ver si era este que había visto, 9 de noviembre, a ver, para que me fijo. Pero si siempre estás lanzando veneno a todo, no estás lo bastante descargado. No, no me quejo de todo, denuncio las cosas. O sea, lo que confundís es denunciar las cosas con quejarte. Decime, y mirá mis primeros videos, y decime si lo que decía hace 4 años no se cumplió. Porque gente, por ejemplo, este tipo de comentarios yo lo he leído hace 4 años. Entonces, fíjate lo que decía hace 4 años y fíjate dónde estamos ahora y decime si no tenía razón. Pues decime. Es más, no los he borrado, justamente por eso. Si hubiese estado equivocado, tampoco los hubiese borrado. ¿Sabes por qué? Porque esperaba estar equivocado.
en esa época. De hecho, yo pensé que si pasaba algo, y con el cómic me pasó, y está grabado, está en varios videos, una de las cosas que decía era eso, de que el cómic iba a morir en el 2025, 2028, por ahí. Y míralo ahora cómo está. Si te parece que está bien el cómic, me parece bárbaro. O sea, va a seguir cayendo a niveles más bajos todavía. O sea, el manga ya lo copó. Entonces, digo, acá todo el mundo puede elegir lo que le sirva. Lo que sí te digo es que básicamente, y mira, acá tengo así ya te muestro uno, por ejemplo, serio, para que veas, 2016, año 2016, ¿no? Para que vean de que no es un tema, porque tampoco me gusta hablar al pedo ni tirar mierda al pedo, o sea, justamente por estas cosas. Entonces, acá tenés She-Hulk, esta es la tapa. ¿A vos te parece que esto es comedia? ¿A vos te parece que esto es comedia? Pues si esto es comedia, comedia negra. O sea, tuvo su periodo serio. A eso es a lo que voy. Esta es la She-Hulk que yo esperaba ver. Es un tema de gustos, también estoy de acuerdo. Como también es un tema de gustos, el tema de qué noticia te sirve. Yo te puedo venir acá y decirte, ¿sabes qué? Esto está bárbaro, esto va a funcionar. No, esto no va a funcionar. Ya te lo digo. No funcionó antes, no va a funcionar ahora. No necesito una bola de cristal para decirte que esto no va a funcionar. Es ver la fase 4. Si yo voy a aportar un poco a la discusión nada más, pero no desde el punto de vista de Hulk, no de She-Hulk, porque ya dije que no la tengo tan clara como para hablar justo del cómic, porque lo he leído así como sin prestarle bola. Sí me acuerdo que de haberlo disfrutado, por lo menos hasta la transición de Hulk con Red Hulk. Em, a mí me parece que yo entiendo que a la gente le guste cierto contenido, pero me parece que hay una diferencia muy grande en que te guste algo y que aplaudas todo, ¿está? Porque a mí, por ejemplo, me puede gustar mucho Obi-Wan Kenobi, de hecho, me encanta Obi-Wan Kenobi, pero el personaje, ¿no? Pero no puedo, bajo ningún concepto, decir que Obi-Wan Kenobi, la serie está buena. Porque yo puedo decir que algo está bueno, pero no quiere decir que me voy a fumar todo lo que me vendan. Y el problema de fumarse todo lo que uno se venda y aplaudirlo por miedo a que no nos den más contenido, genera que nos den un contenido de mierda o que nos den algo cambiado por el solo hecho de, y no quiero poner la palabra seguir una agenda, sino el solo hecho de dejar conforme a cierto público, sobre todo cuando cierto público es minoría. Ahora, She-Hulk, yo te voy a decir, mira, a mí no me llama la atención la serie de She-Hulk, para nada. Ahora, todavía no puedo decir si va a ser buena o mala porque no la vi. Ahora, dentro de lo que estoy viendo, no te puedo decir que es una serie buena. No te puedo decir que es una serie buena, no solamente por la visualización, no he visto una puta fotografía como la gente, no vi un desarrollo que vos digas, wow, me estoy dando cuenta que nerfean a un personaje icónico y mucho más relevante, que lo usan en todos lados, para eh, darle más poder a otro. Y eso me parece una estrategia de mierda y que todo el tiempo la está usando Marvel. Entonces, por ahí la serie esté buena. De hecho, acabo de decir, por ejemplo, le voy a dar el beneficio de la duda a Titania, por más que se ve horrible, por el solo hecho de que la mina rompió con la tendencia de Claro. defenestrar al fandom. Y por eso te dije, yo lo voy a ver porque me parece un buen gesto. Es el primer gesto de una actriz en donde intenta apuntar a los fans.
Y eso cualquier fan te lo va a reconocer. Cualquier fan real. Después tenés la gente que te hace postureo, que son los mismos que decían, por eso te comento de hace 4 años. Hace 4 años éramos todos paria, pero éramos todos paria. Y lo que no queríamos era que el MCU terminara como está ahora, con una fase 4 ultra olvidable que nadie le da bola. ¿Culpa de quién es? ¿De los que nos quejábamos o los que aplaudían el rumbo que iba tomando? Cuando dijeron de que iba a All New All Different. Y eso lo dijo un montón de gente, y lo dijeron en Estados Unidos, en España, acá, todo el mundo lo dijimos. Esto no funciona en el cómic, no va a funcionar en el MCU. Ahora, Ahora, déjame es responder un una tema de, cosita. es un tema de Senda del consumo. Águila, te juro que lo pongo únicamente, esto lo pongo no para Yo tengo agarrarnos otras, contra ¿eh? vos, lo pongo No, por no, respeto a vos, porque sos el claro. que generaste la conversación. Ahora, yo lo último que te voy a responder sobre esto, la cuestión es que si lo ves todo tan mal, seguramente se lo preguntaste a Anma, pero acá, si me permitís, Anma, quiero responderlo desde mi punto Mm. de vista. He Sí, leído sí. cosas como Avengers Desunidos con She-Hulk, tal como era de seria, pero son etapas y ahora están adaptando Bueno, pero humorísticamente. entonces no digas de que She-Hulk era humorística, porque fue lo que me dijiste de entrada, que She-Hulk era humorística, que era una parodia, que no habíamos leído los cómics. O sea, yo me he leído la cantidad de mierda, y te lo puede decir Guta, me he leído mierda hasta de Star Wars. De hecho, te lo pueden decir cualquiera de los suscriptores que están por Discord, porque he visto cómics con la gente de Discord y los plomazos que me... Yo no es que critico sin leer o sin ver. Me he leído 16 números de The High Republic. Te puedo decir que es una mierda. ¿Sabes por qué? Porque sufrí los 16 cómics de The High Republic. Porque me leí She-Hulk. Bueno, Adma, discúlpame, déjame responder una sola cosita sobre esa cuestión. Yo te digo Senda del Águila, no es que lo estemos haciendo personal, ni que estemos usando el No, no, micrófono pero para... es, ojo, es válido lo que dice, Pero ¿eh? por eso, Es déjamelo, muy déjamelo terminar. válido. Te estoy poniendo la conversación, es por respeto a vos y porque nos parece válido tu punto de vista. No lo tomes como algo personal, por lo menos desde mi punto de vista. Lo que sí yo te quiero responder es que esta partecita, como decís, la cuestión es que si lo ves todo tan mal, ¿por qué no buscas otras diversiones? Porque esto es igual que mi país, Argentina, ¿no? Argentina está destruida. Entonces los argentinos empiezan a irse a otros países porque es una mierda, en vez de tratar de mejorarlo, ¿tá? O de quedarse a pelearlo. Lo entiendo, claro. Pero yo digo, ¿por qué me tengo que dejar de leer cómics? ¿O por qué tengo que dejar de ver películas? Porque no solamente esto está pasando con películas y series del tema de los superhéroes, está pasando a todo nivel. Resident Evil, otras Ujú. películas, vos ya no ves una puta serie que no tenga este tipo de cosas raras, pero es mucho más visible en Disney y Marvel y en la parte de superhéroes, ¿entendés? Entonces, yo lo que digo es, ¿por qué tengo que dejar de leer yo cosas buenas o cosas que a mí me gustan o cambiar mis hobbies? Porque los tipos que me están entregando esto no saben hacer las cosas. Y si vos me decís, bueno, Guta, pero vos sos el único pelotudo que no te gusta. No, si vos te fijás o entras en los foros o te lo dice la misma audiencia o te dice un montón de cosas, te estás dando cuenta que a la gente no le gusta. Entonces, si nos callamos, es darles a entender que está bien, que lo que nos están dando está bueno. Si vos vas al cine a ver una película de Disney sabiendo todo lo que te están mostrando, es porque vos estás contribuyendo a eso, porque si en el cine hubiera una maquinita con un botón rojo y uno verde, que vos digas el rojo no me gusta y el verde me gusta, y cuando salís podés apretar cualquiera de los dos y gana el rojo, que es me gusta, ¿tá? Yo te lo entiendo, Claro. pero taquilla no mata relato, ¿entendés? Mucha gente va a ver las cosas porque por el simple hecho de no darle el brazo a torcer, que es una porquería, o porque quieren decir, hacer entender que Marvel es mejor que DC, o por convicciones, o porque simplemente la gente no ha leído una puta vez un cómic y quiere ir a ver una película de superhéroe, o se tiene una cita con una chica y dice, mira, vamos a ver una peli. ¿Qué hay? Bueno, Thor, vamos a ver los musculitos de Thor, por Pero ejemplo, ¿entendés? Pero el tema es, ¿por qué tengo que dejar algo que me gusta y siempre nos dieron
me gustó y siempre dieron cosas buenas por el simple hecho de que a los tipos se le metió en la cabeza de meter el woke y el adoctrinamiento y porque ya recién, vos no sé si recién entraste, pero yo recién le invité a todas las chicas del directo a que dijeran qué pensaban sobre esta versión de She-Hulk y no hubo ninguna que diga me gusta, no hubo ninguna que me diga a mí me hace empoderarme, no hubo ninguna que diga me representa como mujer. De hecho, preguntamos justamente para saber y fue como empezamos el directo. Vos capaz que lo agarraste después, pero empezamos justamente para saber la opinión de ustedes, que nosotros íbamos a tirar nuestra opinión. Pero aparte hay otra cosa, no critica el que no invirtió, es algo muy simple. Yo tengo mi vida he seguido el cómic. Esa es la diferencia. Y toda la gente que aplaudió se fue a otras cosas, sí. Yo estoy viendo otras cosas, o sea, seguramente vos no sepas, pero lo he dicho no solo en los directos, lo he dicho no, en un montón de videos. Yo ya me he tirado otras cosas, hace tiempo, lo cual no significa que le pierda la fe al cómic de que en algún momento vuelva a ser lo que era. ¿Por qué? Porque yo sí invertí en eso y yo sí fui parte del fandom, como sí fui parte del fandom de Star Wars, como sí fui parte del fandom de DC y como sí me duele ver en el estado en el que lo están dejando. El estado del MCU es el mismo estado en el cual dejaron el cómic de Marvel. ¿Por qué? Porque hasta el día de hoy estoy buscando cómic. El último que me mostraron fue Hulk Inmortal, que realmente recomendé. Fue el último que recomendé, que me parece una pasada. Ahora, eso de tener la opción de dejarlo, sí, lo puedo dejar. Y no es que esté obligado, pero yo lo disfruté el cómic. Por eso, cuando hacen algo mal, si vos no le decís a la compañía que lo está haciendo mal, lo va a seguir haciendo y te va a seguir dando lo mismo. Es lo mismo que decíamos hace 4 años, que si a la gente no le gustaba algo, en lugar de aplaudir como que fuera una foca, directamente le dijera a la compañía, no, mirá, este camino no. Por eso mucha gente habló de Marvel Now, mucha gente habló de Marvel All New, All Different, para que la gente investigara, el que no conocía el cómic, hacia dónde iba a ir esto. Es lo que tenés ahora, son los títulos que te están mostrando ahora. Ahora, ¿que hay gente que te lo va a dejar? Sí, la gente que nunca invirtió nada en el cómic, te lo va a dejar. ¿Te parece mal? Bueno, está bien que te parezca mal. A mí lo que me parece mal es ver que destruyan una de las franquicias más grandes de superhéroes por meter política identitaria, mala escritura y alienar a la base de fans. Pero eso solamente lo va a entender alguien que estuvo en un fandom, que es a quien me dirijo. Yo no me dirijo al público casual, no soy políticamente correcto, no digo las cosas que la gente quiere escuchar, digo lo que a mí me parece como parte de varios fandoms. Para mí, el cómic no es un tema de popularidad o porque ahora está de moda, es un tema con el cual crecí. Todo esto es algo con lo cual crecí, todo esto son cosas que yo gasté tiempo y dinero y que me gustan. Entonces, si te parece mal, tenés un montón de canales que te lo van a hacer. Te van a decir, ah, sí, anda. Es más, ¿querés que te recomiende cosas para ver? Andate al anime. Andate a todo el cine de terror asiático, que es lo que más consumo. ¿Tá? Tailandés, japonés, coreano y chino. Ciencia ficción china y japonesa estoy consumiendo bastante y sobre todo los live action japoneses de los mangas. A mí me gustan, son malas adaptaciones, pero me gustan. Una vez que te acostumbras a esa narrativa, y lo comenté en el directo anterior, creo que estaba con vos, Gusta, que un compañero mío me había comentado que una vez que conoció el terror japonés, no pudo volver al terror occidental. Significa que tengo que dejar de decirle al cine occidental, vos, se los están comiendo. ¿Sabés la cantidad de veces que dije el manga se los va a comer? Kadokawa ya tiene una editorial en Estados Unidos para no tener limitación de importación de manga y el manga se está comiendo al cómic. Desde el 2019 estoy escuchando gente que me dice es una estupidez, el cómic nunca va a desaparecer. Ahora hay más estanterías de manga que de cómic.
¿Por qué? Fácil, por el quilombo que hubo con las tiendas de cómic, cosa que nadie cubrió prácticamente. Yo lo traje de Estados Unidos, no es que yo me enteré porque estoy en Estados Unidos. Me enteré que estaba eso y busqué los datos y hice un montón de videos de eso. Hablando cómo estaban cerrando, llegaron al punto crítico, eran 1.500 tiendas de cómic en el 2019. Cuando cayó de ese número, se venía la debacle para el cómic, lo cual se vino. Ahora te van a decir que los números están más grandes porque están tomando otra base de datos, como hicieron el año pasado, que tomaron los crowdfunding que antes no se tomaban. ¿Es que vendes más? No, es que estás tomando una muestra más grande y la estás comparando con una muestra más chica que tenías antes. No es que vendes más. Y te están mintiendo con esos datos. Y te están diciendo que el cómic está bien. El año que viene, cuando no den los números, agregarán algo más. El mayor problema que hubo con los cómics este año fue justamente de que agregaron ventas de manga y no dijeron nada. Lo pusieron como que eran, ¿cómo es que se llama? Novelas gráficas. Y dentro de esas novelas gráficas estaba el manga. Entonces, Alma, ah, cuando hablo de estos temas, no es porque no los busqué, porque no los investigué. Te estoy hablando de 4 años buscándolo. ¿Y sabes por qué lo investigo? Justamente porque estoy involucrado. No sé si a vos te pasa, Gustavo. sí, yo quería cerrar un segundito, dos cositas. Primero ahora voy a leer el mensajito que te mandó Métodos Master que te donó de vuelta. Ah, Ahora métodos, lo pongo, gracias. ahora lo pongo para no irnos del tema, ahora lo pongo, lo tengo tecleado. Yo lo que digo es esto. ¿Por qué yo hago hincapié en lo que pasó con Titania? Porque vos recién lo nombrabas, ¿no? De que Sí. cuando las compañías, si vos no le haces saber que las cosas están mal y se aplaude todo como focas, la compañía dice, wow, mirá la taquilla que estamos teniendo. O oh, mirá cómo le gusta el fandom y la gente no dice nada. Bueno, yo por qué hago tanto hincapié en Titania, porque cuando las cosas se hacen bien, uno tiene que remarcarlo, por más que sea una pelotudez, tiene que remarcarlo. Es como con el perro, ¿no? El perro te da la patita, entonces vos le das una croquetita para decirle, está bien lo que estás haciendo. Ahora, el perro muerde a tu gato y tenés que darle una palmadita, un chulito en el culo, como para que sepa que no está bien. ¿Está? O sea, las acciones buenas hay que reafirmarlas y las acciones malas hay que repudiarlas. Bueno, en el entretenimiento lo llevo a lo mismo, ¿no? Por eso jodo tanto con lo de Titania. Es una acción que hay que Aplaudir. exacerbar para que se repita, se repita, se repita y se vuelva a repetir. Con respecto a otra cosa que había leído por ahí, pero ahora se me fue, así que ta, voy a poner, No, voy a pero dejarlo ahí. digo, Y eso, perdón, perdón, y esto nada más. Eh, hay canales que se crearon con la idea de hacer lo que se llama una batalla cultural, ¿no? Tenés canales que hablan desde un poco más seriamente con términos sociológicos, con términos psicológicos, con términos de un montón de cosas que para gusto los colores. Bueno, yo por ejemplo, en mi caso, yo intento hacer esa batalla cultural que no es tanto batalla cultural ni de adoctrinamiento, sino tratar de despertar en mis videos, darles herramientas para que ustedes puedan sacar sus propias conclusiones, ¿no? Que es lo que me gusta hacer a mí, desde mi humilde formas y desde lo poquito que sé, ¿está? Pero tenés otro tipo, y acá voy a hablar muy, muy personal mío, no lo involucro a Anma para nada. Pero yo te puedo decir, si tenés ganas de ver cosas que aplaudan a todo o que les guste todo, podés ir a Strip Marvel, que nunca vas a ver un tipo que diga no esto, o canales como por ejemplo que antes eran muy críticos, como La Botella de Candor, que me gusta bastante el carisma del pibe, pero desde que se dedica a esto, ya es puramente meterse solamente en decir cosas buenas de todo para que les den un poco más de, de ¿cómo se llama? De ir a las premier, que le manden un unboxing o cosas así. Y está bien si te gusta. Ahora, está la gente que por ahí necesita que lo ayuden económicamente al canal, como por ahí como Adma o como yo, pero que no vamos a dejarnos subvertir por el tema de que nos den una entrada más, una entrada menos, o que nos manden un sable láser Disney.
¿Está? O sea, son cosas que nos tocan muy de lleno. A mí lo que hicieron con Superman, y acá lo voy a poner lo de Métodos Master, que es lo que te donó, lo que hicieron con Superman Red and Blue, Sí. me parece una putada, ¿entendés? Y a mí Y ese me Métodos lo Master leí, siempre y eso me Métodos lo Master leí, me mata porque siempre sale con alguna cosa descollante como, no sé, términos raros o Sí, Pou Pou, este porno que mandó. Pero, sí, ¿entendés? A mí me partió lo que hicieron. Yo tradumaqueté todo Superman, man. La mayoría de los cómics que vos vas a ver que andan por la red, la mayoría es tradumaquetado. Tradumaqueté todo River, tradumaqueté toda la parte de Superman y el hijo, ¿entendés? Y que me lo manden de la nada, así bisexual, porque a un tipo se le ocurrió, porque un tipo es un degenerado que no puede tener algo que no sea, y no lo digo porque sea gay o algo por el estilo, para nada, porque no es esa la idea, pero un degenerado que no puede tener un puto cómic o una puta película sin tener que estar sexualizando o viendo qué carajo hacen abajo de la sábana los superhéroes cuando a nadie le importa, ¿está? Entonces, la verdad te estoy diciendo que no lo entiendo. Y no entiendo y, cómo la gente puede decir, yo entiendo que te pueda gustar Obi-Wan Kenobi, por ejemplo. Lo entiendo, me parece ver, o que te vaya a gustar She-Hulk. Lo entiendo, para gusto los colores. Ahora, eso no quita que algo te guste y no quita que esté bien. pero aparte una cosa, Senda, primero te agradezco porque me das la oportunidad de hablar de esto, porque realmente es una cosa que la mayor parte de los canales lo han sufrido durante muchos años, ¿no? El tema es que si la audiencia es tóxica porque critica, yo ya, mira, te puedo asegurar, después de tanto tiempo, no, ni siquiera lo voy a discutir, porque justamente esto era lo que se hablaba hace 4 años, o sea, y estamos donde estamos. Si te gusta lo de Marvel, está bien, pero yo lo que te digo es, antes de decirme, porque empezó esta conversación vos diciendo de que era cómica, She-Hulk, y después dijiste que no, o sea, no sé, de que si no conocíamos del tema. Después salís diciendo de que no vi Loki, sí, lo vi, lamentablemente lo vi. Entonces, no has dado un argumento. Mi problema con Loki, lo dije en su momento y lo dije ahora, es que antes habían dicho que el problema de los multiversos se abría por Wanda y después fue por Loki, que metieron todo el tema de Kang. Es lo mismo que hemos estado viendo de la falta de coherencia. Entonces, decime dónde se junta todo eso de una manera coherente. Porque digo, lo que he escuchado es que te has criticado, pero no has dado un argumento. Te he dado más que argumentos de que lo que estoy diciendo no es opinión alegre. Y esto es lo último que te voy a responder, pues no te voy a responder más porque me da la impresión que querés aparecer nomás. Me parece bárbaro, puedes aparecer y podemos tener una discusión más productiva. Pero realmente, si no vas a plantear un argumento, ¿qué te gusta de Marvel o porque a vos te parece que está bueno? O venir a decir de que es tóxico, o venir a decir porque todavía no ha salido, como todo lo demás, todavía no ha salido, pero lo ves en el tráiler, decís esto que es. De, bueno, si no te sirven mis argumentos, me parece fantástico. Es un tema tuyo. Pero da algún argumento y listo. Y ya está. Vamos a seguir con la fase 5 porque realmente te agradezco por poder darme la oportunidad de aclarar esto, que es una cosa que muchos youtubers lo sufrieron en su momento. Los youtubers de ahora seguramente no. Digo, si a vos te parece bien y te parece que no hay que criticar, es un tema tuyo, yo voy a seguir con la mía. Por un tema muy simple. Estoy invertido en esto. Invertí 40 años de mi vida en el cómic. Gracias a Dios me involucraron en este mundo, conocí un fandom, conocí un montón de gente, me encantó los fandom, no sabía lo que era un fandom hasta que me metí en el cómic y conocí algo de Star Wars, pero no había un fandom acá armado, al menos en mi país. Y luego empecé a involucrarme con distintos fandoms. Entonces, si vos perteneces a un fandom, sabrás a lo que me refiero. Si no perteneces a un fandom, no tendrás ni idea de qué estoy hablando y no me vas a entender. Entonces, tampoco tiene mucho sentido explicártelo. Es así.
No sé a vos si te pasó, Guta, el tema de los No, fandom, yo quiero ¿pudiste cerrar, seguir? yo me parece que quiero cerrar el tema acá y voy a decir solamente esto. Espero realmente la senda del águila, espero que te hayas sentido respetado, por lo menos desde esta parte que me tocó a mí, que fue moderar, en el sentido de tratar de poner, como nosotros tenemos micrófono y vos por ahí no lo tenés, tratar de poner todos tus, por lo menos no los que les contestabas personalmente a cada persona, sino por ahí los que contribuían al debate, ¿no? Espero que te hayas sentido realmente respetado porque la idea fue respetarte y que se dijera todo en forma civilizada y hablada. Espero realmente porque es mi primera vez y realmente me encantaría que te hayas sentido así, al margen de que puedas coincidir con, o no con nuestras opiniones. Y por otro lado, lo que yo siempre le digo a mi audiencia, ¿está? Siempre les digo exactamente esto, escuchen todas las voces. Si Ujú, vos te sentís que en un lado no coincidís, pero se te trata con respeto, las críticas son con respeto, te dan argumentos, pueden llegarte a enriquecer a vos como persona, ¿está? Entonces, si vos vas a entrar a un canal que solamente estás de acuerdo con lo que dice, entonces nunca te vas a enriquecer porque siempre vas a escuchar lo que a vos, lo que es, o sea, llamémoslo así, políticamente correcto para vos. Y lo bueno es escuchar otras opiniones que sean más o menos que te gusten escucharlas, ¿no? Por más que estén en las antípodas de lo que vos decís, porque seguramente eso te va a enriquecer. Seguramente de ese video que vos mires con el que no coincidís, seguramente digas, ah, mira este punto de vista. Ajá, no lo había visto por ese lado, ¿eh? Qué loco. ujú. Sí, me parece que está bueno. Entonces, yo te invito a quedarte en este canal o pasarte por el mío y a suscribirte, porque seguramente te vas a nutrir, por más que estés en desacuerdo, porque es imposible estar 100% de acuerdo siempre con alguien. Entonces, si cada vez que estás en desacuerdo con alguien, te vas a ir, vas a cerrar una puerta o vas a putear a alguien, entonces nunca vas a seguir el camino del Buda, ¿entendés? El camino del Kendo. Eh, yo qué sé, es lo que yo te puedo decir. Realmente espero que te hayas sentido respetado, porque de este lado, por lo menos, es lo que quisimos hacer. Y si te expusimos con los mensajes, no fue de malo, porque es más, pusiste 10.000 otros mensajes respondiéndole a la gente, y esos no los puse, no por respetarte, sino que te quisimos hacer tu voz visible, por más que sea Claro. escrita. ¿Está? No, no, pero, o sea, no, tampoco es personal con él, porque lo que él dice lo he escuchado un millón de veces. Más que nada la respuesta no va solamente para él, no es por un tema de que él lo plantee, sino que me da la oportunidad, porque hay muchos canales durante un montón de años que hemos aguantado de todo. O sea, lo que puso la Senda del Águila es nada en comparación a todo lo que hemos escuchado. Y aún, y te acordás cuando estábamos hablando al principio, que te decía, yo muestro los artículos para que la gente vea de dónde los saco, que esto no es, digamos, el formato más atractivo, pero es una manera de decir, esto yo no lo saco de ningún lado, y aún mostrando de dónde saco los datos, y aún, digamos, después que se confirman esos datos, aún así he tenido que escuchar críticas sin ningún argumento, un montón de cosas. De hecho, están todos los videos con todos los datos del cómic y cómo se ha ido degenerando la cosa desde que empecé el canal hasta ahora. Por Bueno, eso, Senda, nos piden que sigamos avanzando, ¿te parece? sí, vamos a seguir. Estoy ahora con Guardianes de la Galaxia Volumen 3, que creo que es la única que te podría decir que la quiero ver. La 2 me gustó, me pareció. Yo qué sé, el tema este de Star-Lord, hijo de Ego y demás, eso me gustó, me pareció bastante atractivo. ¿A vos? Vos no Yo, viste la como 2. te dije, yo la 2 no la vi, la 3 todavía no llegó. La uno la vi, Cierto. la uno debo decir esto, el casetito de Star-Lord es tremendo, boludo. La música de los 80 es Y de los tremenda. Y ya 70. solamente por eso, el principio de la película, cuando el tipo está con toda su armadura y todo, y pone el casetito y empieza así como a caminar para buscar no sé qué carajo tenía que buscar en ese lugar,
Me encantó, me alucinó y me compró para toda la película. Sí, Eh, Te voy a ser sincero, para mí, Pratt, si bien no me gusta como es en los dinosaurios y eso, me encantó el laburo que hizo. Como lo dije en el otro directo, me parecería un buen predecesor si lo llegan a poner y llega a aceptar de Indiana Jones. Obviamente Indiana Jones es Harrison Ford, pero ya sabemos que eh, Harrison Ford, la es muy bueno. franquicia no la van a matar, la van a seguir explotando, y si la siguen explotando porque no queda otra, me parecería un buen predecesor Chris Pratt, que no creo que agarre, pero bueno, me gustaría. Pero bueno, la 2 no la vi, porque ya te soy sincero, a mí me dicen, sale una película de superhéroes y ya automáticamente digo, no, la concha de la lora, ¿entendés? O sea, como que me da Ese es cosita. el, Es más, de ese hecho es me el, pasó con Star Wars, que yo quise ver las últimas dos de Star Wars y sí. no podía, metía el Blu-ray, lo metía, digo, no, 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 lo saco. Y empezaba a ver otra cosa y digo, bueno, no, no, pero si lo pongo y ponía el Blu-ray de nuevo y lo sacaba, ¿entendés? Y la única forma de ver las últimas dos de Star Wars fue porque el Mandaloriano me dio la fuerza suficiente como para sacrificarme. Si no, no la veo. ¿Qué serie fue que te dije? ¿Te acordás que estábamos viendo que te dije yo que me decía no, pero todavía no la hemos visto, de que vimos el primer capítulo y te dije, esta escritura ya la conozco, esto va para este lado? ¿Fue que no vi? Que no vi, claro que vimos el primero, hicimos 6 horas Claro, de review, 6 horas nunca de sacamos el review. video porque no lo pudimos editar de tal mierda que era esa serie eh. y terminamos haciendo un directo. O sea, esa la vimos 3 veces. Yo al menos cuando edité 3 veces Y sufrí no por lo pudimos llegar mismo. ninguno de los dos al final, No, al al corte producto final final. no, no porque No. era, mirá, lo corté a media hora y dije, esto es demasiado, esto es tortura para la gente. Yo te digo que nunca le había invertido tanto tiempo a una serie Claro. y mirá que esto es como la comida, odio tirar comida, odio tirar material Pero y haber no, tirado llega un esas momento. 6 horas de grabación fue una mierda. Sí, yo la tiré porque no, 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 no es tortura, o sea, es tortura. Tortura total, y de hecho al final terminó siendo un despropósito, o sea, era Obi-Wan siendo invitado en su propia serie. El arco central ya no era el de Obi-Wan, y agarrate para el acolito. Agarrate, 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 agarrate. Y antes de que me digan, no ha Mirá, salido todavía, se basa en High Republic. Quiero que mirá, el que yo me ya me estoy diga que no agarrando lo he visto, mirá, yo lo único que voy a decir es, el que me vaya a decir que todavía no ha salido, que se lea de High Republic, que sufra todos los capítulos de High Republic junto a High Republic Adventure, porque los 16 capítulos que leí son de la tira principal. Después me leí el especial de fin de año, me leí la mierda de acción, que es la promoción de Star Wars Galactic Star Cruiser, que traje uno, no traje el otro para no seguirlos torturando, y que se lea después los especiales de Cocinando, la carrera de cocina, y que se lean el otro, que es el High Republic Adventure. Y después que se lean toda esa mierda, que me digan a ver qué esperan del acolito. Después de todo lo que están hablando, porque es lo mismo que vemos en el lore, el canon que está creando Kathleen Kennedy con su grupo de gente. Yo los voy previniendo en base a, no sé, 24 horas de lectura del nuevo canon, y no estoy agrandándolo, capaz que me estoy quedando corto, pero 24 horas de lectura de The High Republic. El que quiera, que lo lea. El que no quiera y crea que estoy siendo hater, que se coma todo el acolito. Pero ya les aviso lo que se van a encontrar. Si no les gusta la política, prepárense, porque esto va a ser una fiesta. mirá, yo ya me estoy ¿Vos lo aprendiendo. leíste? ¿Vos leíste Sí, conmigo uno? hicimos la review en el baúl de Humer de mi Claro. canal. ¿Y qué te Hicimos pareció? el baúl de Humer sobre eso, sobre High Republic. Hicimos el baúl de Humer de Discovery, el del gato. El del gato. ¿Y son escritos? ¿No son iguales? Es la misma porquería, boludo. Hasta los gráficos son iguales.
Pero El dibujo. al margen de eso, yo ya estoy abriendo el parachute con ¿cuál es la otra que largamos ayer en el otro directo? ¿Candor? No, Pará, Candor no, pará. El Endor, acólito, ojo, Andor. el acólito lo voy a ver. A mí me gusta lo malo, pero no le voy a decir a la gente, señores, sientan hype por esto. Le voy a decir, si no te gusta la política, aléjate de esto. La vas a pasar mal. Si te gusta algo bueno, si ustedes son muy quisquillosos con la calidad, alejate de esto. Si a vos te gustan las películas malas, las series horribles, si podés sentarte a ver Batwoman las 3 temporadas, sí, acercate a esto. La vas a pasar bomba. Porque Sí, esto hiede ya, no es que huele, esto hiede a que va a ser un Batwoman. Peor que Batwoman va a ser esto. Prepárense. es que lo que pasa, sí, lo que pasa que ay, viendo tanta cosa buena para hacer, boludo, tanta cosa. Lo que pasa es que lamentablemente yo me quedé con lo de Águila porque no es de malo ni nada por el estilo. Pero digo, o sea, lamentablemente no es que uno quiera tirar mierda. ¿A quién más le gustaría estar viendo buenas cosas de Star Trek, de Star Wars o buenas cosas de superhéroe? A mí me encantaría, realmente Pero, me encantaría porque lo amo. ¿Entendés? pero Lo que pasa es Guta, que ¿vos te acordás? lamentablemente, si a vos sacan una película y después la tenés a Victoria Alonso diciéndote que todas las, porque te lo dice, la tengo toda grabada en mi canal, te dice, todas las películas van a seguir siendo así porque nos gusta, porque lo queremos, porque lo deseamos, porque lo necesitamos. Entonces, o sea, ya de por sí, si vos tenés la firma de la marca que te van a seguir sacando las mismas cosas, vos le podés dar el beneficio de la duda, pero Pero, lamentablemente te dicen que va a ser así. Y pero encima Guta, después ves la película y es así, entonces ya medio como que te quemaste una vez, te quemas dos veces, te quemas cuatro veces, ya después, bueno, no te tirás a Mordor. pero Guta, nuestras películas cuando éramos chicos era o El Increíble Hulk, que fue cuando pudimos ver a Thor en la muerte del Increíble Hulk, que te acordás lo que era Thor, era un cosplay. Después, y Daredevil, que era un tipo vestido de negro. O sea, no decían que era Daredevil, pero bueno, sabías, ¿no? Era un tipo ciego que sabía artes marciales y peleaba y tenía, creo que tenía los palos, no recuerdo bien. Pero está, era lo que tenías. Tenías el Spider-Man del 79, que era el que tiraba las cuerdas, porque no había CGI, básicamente estaba en pañales. El que no Sí, lo vivió no olvídate. sabe, pero bueno. Después tuvimos Spider-Man de Sam Raimi, que fue lo único bueno. Generación X, Meteor Man, Steel. Esos eran los superhéroes que teníamos. Cuando por fin te des un universo cinematográfico, y eso es lo que me jode bastante cuando me dicen, no, vos sos hater. Pero a ver, hijo mío, yo viví la época donde no había CGI, donde vos no tenías nada para hacer una buena franquicia. Tenés una franquicia, tenés los medios ahora, tenés el alcance de distribución que no tenías hace años, tenés la recaudación y estás volando el único universo de superhéroes que funciona y lo ves en las taquillas. O estoy mintiendo de que Thor es un fracaso. ¿Es de hater decir que Thor es un fracaso? No, anda a la taquilla. ¿Es de hater decir de que Doctor Strange 2 es un fracaso? No, anda a la taquilla. ¿Es de hater decir que las series de Marvel no están teniendo la audiencia que tienen que tener? Anda a las taquillas. Lo de Star Wars, que está en niveles bajísimos, anda a la audiencia, anda a Nielsen, mirá Miss Marvel, no entró en el top 10 a partir del capítulo 2. Entonces, está bien, querés negar la realidad de que están volando esto y que la gente no lo quiere consumir, que la gente lo niegue, pero se va a morir el género de superhéroes. No va a ser rentable y van a decidir que no se van a hacer durante miles de años. ¿Es culpa del que se queja? No, es culpa del que lo aplaude. Y es lo que quiero que quede claro. El que aplaude esto, que no lo consume nadie, va a ser responsable de esto como son responsables de lo que aplaudieron esto hace 4 años. Decían de que estaba bárbaro Marvel con el giro que iba a hacer y que ahora nadie está consumiendo nada.
cada vez hay menos gente, la gente se pudre más, los fanáticos de Marvel van menos al cine, ven menos las películas, y se va a la mierda. Es una conclusión lógica de lo que ha estado pasando estos años. Es lógico porque pasó en el cómic y se está haciendo lo mismo del cómic que acá. Es lógico porque tratan de tóxico a los fandom y están alejando a los fanáticos del cómic, que son los que te van a pagar todo, merchandising. Es esquizofrénico, es lo que yo llamo la esquizofrenia de estas compañías. Alejan al consumidor y aplauden al que no consume. ¿Quieren hacerlo? No es mi P. De última soy un pelotudo que no gano nada con esto y estoy intentando que no se fundan. De última no me da bola a nadie, porque tampoco tengo un canal de 1 millón de suscriptores, ni pretendo tenerlo. Porque el día que vos tenés 1 millón de suscriptores te pones a pensar, ay, capaz que no le gusta a alguno. Prefiero tener un canal chico y decir lo que pienso, tener un canal grande y estarme cuidando, ay, no, capaz que lo que digo le cae mal a alguien y se suscribe. A mí la verdad me la suda, yo vivo en mi trabajo. Yo que sé, abrí esto justamente porque me tenía hasta las pelotas aguantar que todo el mundo tratara de tóxico a los fanáticos. Y hay gente que todavía no lo cree y le mostrás los números y te puedo tirar números si querés. O sea, yo qué sé, Hasbro. Hasbro perdió un 20% gracias a la trilogía Disney de Star Wars. Un 20% del valor. ¿Qué hizo? Fue a las figuras de George Lucas. ¿Por qué? Porque las figuras de Disney no se vendían. ¿Eso es ser hater? No, esa es la realidad. Yo qué sé, puedo ser un hater, pero te estoy mostrando los datos. Los datos están en esa época. Tengo 3 videos de esto. Tengo 4 videos cubriendo cuando se fundió Toy R Us. ¿Por qué se fundió Toy R Us? Porque se jugó a salvar la compañía vendiendo los productos de Star Wars, de la trilogía Disney, y no vendió nada, y se fundió, y se fue a la mierda. Entonces, una compañía que llevaba décadas y que era, digamos, un ícono americano se fundió de un plumazo gracias a Star Wars. Eso es una de las cosas que dejó Star Wars. Es mentira de que todos esos juguetes no se vendieron en el clearance y terminaron siendo fundidos. No, fue cubierto múltiples veces por todos los youtubers de Estados Unidos, de España, como algo curioso. No se vendió. Mirá, que volaron el sistema de coleccionables de Star Wars, ¿eso es mentira? No, no es mentira. De hecho, hay múltiples denuncias por parte del fandom. Que hicieron mierda el lore de Legends y que el lore nuevo no vende, no es mentira. Ese lore nuevo es el lore que va a hacer ahora Kathleen Kennedy con el acólito. Por eso les digo, el acólito es de High Republic. De hecho, lo dijo Kathleen Kennedy y Leslie Headland. El acólito se basa en la Alta República. Entonces, léanse en The High Republic, sufranlo, y si les gusta, lo ven. Y si no les gusta, no lo lean. Y a los que no les gustan es a la mayor parte de los consumidores. No digo que a nadie no le guste, digo, del punto de vista comercial, que es como yo enfoco esto no es redituable. Esto funde franquicias y una vez que se funde una franquicia se muere y se muere por décadas. Se lo dice a alguien que tiene 4 décadas de vida y que lo ha visto 1 millón de veces. No por ser inteligente, sino porque ya lo he vivido. Un ejemplo, Spider-Man 3. Después de Spider-Man 3, tenían miedo de no poder revivir la franquicia. ¿Cuánto pasó entre Spider-Man 3 y The Amazing Spider-Man? ¿Cuánto pasó entre la última película de Hulk y el Hulk de Eric Bana? Por eso, la gente que hace estos canales, que trata de evitar que pase eso de vuelta, muchas veces van a ver que se terminan calentando. Es por eso. Ahora, que si yo tengo problema de que se fundan, no, que se fundan si quieren. ¿Que me dolería? Obvio. ¿Por qué? Porque invertí en esto. He invertido. Y he invertido tiempo y es un placer que tengo los cómics. De hecho, mucha gente me decía, ¿por qué seguís sufriendo por esto? Porque no quiero darme por vencido con los cómics. No quiero darme por vencido con el MCU, aunque no me gusta lo que está haciendo. Yo crecí con Disney. Disney era sinónimo de algo familiar. No puedo creer lo que estoy viendo ahora de Disney. O no lo quiero creer. No es que no lo pueda creer. No lo quiero creer.
soy hater de Disney, no sé, puede ser que sea hater de Disney. Hace 4 años que estoy diciendo que esta compañía tiene que cambiar su dirección. Soy tan hater que se lo estoy avisando hace 4 años y te estás peleando con toda tu base de fans. Vos vendés juguetes, vendés parques temáticos, vendés experiencias, vendés películas. No te podés pelear con tu base de fans. Disney se peleó con todas las bases de fans. Hasta inclusive con los Disney Lovers, que son los que iban a los parques Disney. Que voy a Pero aclararlo, porque, aparte déjame 2 segundos, ¿no? Vendés ilusiones, man. claro, Vendés ilusiones a todo nivel. Vendés el huir de tu vida, tu vida, no sé, rutinaria o lo que sea, por 1 hora, 2 horas que vas a un parque o vas a ver una película para escaparte. ¿Entendés? Vendés familia, vendés un montón de pelotudeces que después, con tus comentarios, vos me estás diciendo que la familia es lo bueno, que esto, que hay que ser inclusivos, esto, y me salís a cagarme a pedos o me salís a putear porque me parece que tu contenido no es bueno. Entonces lo único que estás criando son focas. Da gente autómata sin ningún tipo de crítica. Entonces, date cuenta que sin querer nos está llevando por una vía no aguerrida, si querés llamarlo así, a un 1984. es Y que de eso creo que hecho, es la mayoría de lo que la gente, los canales como los nuestros, se queja. Es nada más que eso. A mí me encantaría estar viendo, por ejemplo, a mí cosa que me mata, loco, es terminar de ver una serie que me está gustando y después estar 4 horas haciendo, entre comillas, zapping, a ver qué mierda veo, porque nada está bueno. Porque todo es una mierda panfletera de ideología. Y no importa si hay un gay, un negro, no, 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 no es eso. Es que para meterte un negro o un gay, te están leyendo un panfleto de corrección, no lo claro, hacen orgánico. que te Entonces digo, yo me pregunto, yo no quiero vivir en un mundo en el que estoy visualizando cómo carajo voy a tener que criar a mis hijos o cómo carajo los tengo que enseñar o que le tengo que decir, no, no puedo ir al cine porque me están mostrando cosas que yo considero que no son para la edad de mi hijo. ¿Entendés? Y si lo digo, soy un hater. Y si lo digo, no me gusta nada. Y si lo digo, soy un mal cogido. ¿Entendés lo que te quiero decir? es el, Entonces es el, yo, el, el etiquetado. El bueno, etiquetado que ¿entendés? Yo, siempre se hace. mi ahijada Daenerys, una de las cosas principal por la que abrí mi canal, es porque a ver, vivo en un pueblo en el que si yo salgo a hacer una marcha porque mataron a un fiscal, no tengo voz ni voto porque ningún canal me visualiza. ¿Tá? Entonces, yo digo, puta, hay gente que dice, puta, ¿por qué no voy a tirar este papelito en la calle? Si un papelito no va a hacer nada, pero un papelito, más otro papelito, hacen la diferencia. ¿Tá? Entonces, yo no quiero que mi ahijada crezca en un mundo en donde si ella dice mañana, no me gusta esto, automáticamente la salgan a linchar en la plaza, o no pueda decir no me gusta esto, porque automáticamente vienen, le golpean la puerta y se la llevan. Yo lo Pero viví eso y estuve mucho tiempo lejos de mi familia cuando vivimos la noche de los lápices, cuando vivimos la abducción de los montoneros o la parte de lo militar. ¿Entendés? Entonces yo no quiero eso. Entonces, una de las cuestiones de abrir mi canal es eso. Y lo hago desde el punto de vista de algo que me apasiona, como por ejemplo los cómics, como el juego de rol, como es. Y vos me decís, pero solamente te guías por por lo que lees de los cómics. No, tradumaquete, man. Muchas veces me quedo horas y horas para que gente que no puede acceder a ese cómic, que no lo puede comprar o porque no viene en castellano y se consigue en inglés, lo pueda tener. ¿Tá? es Y, que y vos me decís, pero ¿qué te venís a hacer ahora el levantador de la bandera en un canal de YouTube? No, man, yo fui Boy Scout toda mi vida. He hecho buenas acciones todos los putos días porque así me enseñaron. He estado en los Via Crucis, en un momento que era religioso, cuidando a los viejitos, ayudando a la gente que no podía caminar y que tenía que caminar 22 kilómetros para llegar al monte y un montón de cosas. Y vos me decís, ¿qué tiene que ver esto, Guta? No, no tiene que ver, sí tiene que ver.
porque vos tenés convicciones y las decís en voz alta, ya sea por un cómic, ya sea por una serie o ya sea por lo que sea. ¿Tá? Entonces, lamentablemente, eh, vos podés ser una persona que ve y disfruta todo lo que vos quieras leer y está perfecto. Ahora, a mí me gusta ser crítico del gobierno, me gusta ser crítico de mis amigos. Si yo el otro día a Alma le dije algo sobre su canal, ¿soy un referente? No, boludo, tengo un canal con 300 seguidores de Pero mierda. está O sea, bárbaro, pero no de está mierda, mil bárbaro, o disculpas, ¿no? sea, No yo es, no es mil disculpas, coso, ¿no? Seguidores de mierda no son ustedes mierda, sino que digo, 300 seguidores, recién empiezo, en pero me comparación con pareció él, que era mi amigo y le tenía que hacer una crítica que para mí me hacía constructiva. ¿Alma sí. se lo tomó a mal? No, una cosa que yo le diga, Alma, estás haciendo una mierda, y otra ¿cómo es? Que le diga a Alma, me parece que la estás pifiando. Mm, ¿Tá? sí. Entonces, por ahí vos podés decir las cosas y también podés accionar. Una cosa, a ver, con respecto a lo que estaban diciendo que yo hablé mal de dos youtubers. No, no, no hablé mal de dos youtubers. Digo, seguía a, YouTube, a un youtuber y vi cómo fue mutando. Y bueno, el otro youtuber siempre estuvo en esa postura y me Que, parece perfecto. ¿Tá? que ojo, Ahora, vos me decís, ¿soy un santo? No, no soy un santo, pero trato de que mis acciones coincidan con lo que estoy diciendo. ¿Tá? Por ejemplo, acá en el barrio mío, ¿cómo se llama? En la comisión barrial, yo antes, unos 5 años atrás, iba y enseñaba computación para los pibes que no sabían computación. Ahora, vos me decís, ¿sos un santo? No, no soy un santo. Digo que no puedo estar eh, vociferando ciertas opiniones si mis acciones después no las respaldo con acciones. Y eso no tiene nada que ver con ser un santo o dejar de ser un santo. Estoy diciendo que muchas veces hay gente que habla porque le sirve para su dinerito, le sirve para el personaje o le sirve para darle una entidad a su canal claro. y hay personas que utilizan ese canal para dar un mensaje. Es simplemente O la eso, opinión nomás. o O la opinión. sea, porque digo, a ver, y esto para que Las quede, dos son para, loables, ¿eh? Las dos son no, loables. Si yo hago pero esto como un negocio y quiero vender lo que no pienso y lo que no siento para que eso me atraiga más dinero y me parece perfecto. Y está después la otra persona que dice, bueno, me gano un manguito diciendo lo que siento y pienso. vos te das cuenta que gracias a Águila terminamos hablando de este tema, lo quería hablar hacía tiempo, ¿no? Porque aparte es un tema que sufrió gente como, y siempre los voy a recordar, Giger, Retro Jesus, Fuente Delta, estoy hablando hace 4 años cuando yo empecé, pero ellos ya eran infinitamente más grandes de lo que yo era. Pero le llovió un montón de mierda a esa gente, que vos lo veías y decías, pa, pero aparte presentaban, los tipos presentaban argumentos, ¿me entendés? Y sufrieron un montón de cosas. Hay un tema que quería responder, ya que lo mencioné, de Retro Jesus. El tema de Retro Jesus, me mandaron hace poco un video de respuesta que dio Medio Destino. Y él tiene razón en lo que dice. Yo hablé con el hermano de Retro y, digamos, el caso lo pidieron de que quedara reservado a que la familia decidiera hacer las comunicaciones, ¿no? Yo por mi parte me puse las órdenes, si ellos querían hacer, digamos, alguna declaración cuando ellos quisieran, en las condiciones que ellos quisieran, pero no se sabe nada, en realidad. Lo tienen reservado, lo quieren manejar ellos, y me parece bien, pero me había mandado Rodrigo Zárate qué pasaba con esto que había puesto May, y bueno, es cierto lo que dice May, porque yo hablé con el hermano y el hermano me comentó exactamente lo mismo de lo que May dice en ese video. Le digo, sobre todo para los que seguíamos, al menos a Retro Jesus, que bueno, cuando él quiera eh, volver, si quiere volver, porque esa es la otra, capaz que decide no volver. Bueno, al menos yo le puse el canal a disposición por si él quería comunicarse con sus seguidores. Pero está,